Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas, perritos y gatitos, amiguitos y amiguitas, brothercitas y sistercitos. Esto es El Rey va Desnudo, en su versión de los jueves, que es la revista semanal. Y yo soy Mauricio José Schwartz, el responsable de todos los desaguisados que ocurren en este canal, incluida la invitación a pensar y a pensar de una manera crítica todo lo que nos rodea. Pero no de una manera crítica como dicen que hay que hacerlo, sino como hay que hacerlo, que es ligeramente distinto, ¿no? Y muchísimas gracias por acompañarme, los que ya están aquí, que son 115 personas, muchísimas gracias. Ya vino el que no le gusta. Me encanta esto porque no le gustó antes de que empezáramos, ¿no? Quizás no le gustó la lista de temas de hoy, pero la lista de temas de hoy me parece enormemente interesante. Porque hay cosas que estaban mal. Bueno, tuve que cambiarlo estaba la presentación y estaba la lista de temas de la semana pasada, la cambié a la mitad. Pero por ejemplo, donde dice crecen el sarampión y la sífilis, en realidad es crecen el sarampión y la estupidez, porque de la sífilis vamos a hablar otro día, que también está creciendo. Pero pues, cosas importantes como la llegada de los Beatles a Estados Unidos hace 60 años o la salvación del queso, a mí me parece que son especialmente interesantes. ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional? Es algo es que hace unos días me di cuenta que la gran mayoría de las personas que hablan del Fondo Monetario Internacional no saben qué es. Entonces tienen ideas así como extrañas de qué podría ser el Fondo Monetario Internacional, un banco de personas malévolas o cosas más o menos por el estilo. Entonces, bueno, pues vamos a contar qué es. Así que, pues muchísimas gracias por acompañarnos y, como siempre, tengo que pedirles su apoyo, porque sin su apoyo no salimos adelante, a través de Patreon, a través de PayPal, a través de donaciones, a través de donaciones una vez al mes, a través de Patreon, que pueden hacer una cosa mensual. Hay gente que ha venido y se ha ido, hay gente que no me apoya desde el principio y ahora me apoya mensualmente, otros que han hecho un esfuerzo durante muchísimo tiempo y luego, bueno, al cabo del tiempo dicen, bueno, ya no te puedo apoyar. Hay un movimiento constante de mecenas o Patreons, como les llaman en esta plataforma, y necesitamos que sean más, de ser posible, muchos más, para que podamos hacer cosas que se nos van ocurriendo aquí. Y si no, pues una donación por una vez por PayPal, se las agradecemos mucho, y si no, por lo menos apóyennos, recomendándonos con sus amigos, y si no les gusta, pues si ustedes son como el de la manita esta del no me gusta, entonces nos recomiendan con sus enemigos para que sus enemigos lo pasen tan mal como lo pasan ustedes cuando ven esto y no les gusta, porque lo más no se quedan viéndolo. No me gusta. Y vuelvo a decir, a mí me ha pasado gente que dice, es que he visto 15 vídeos tuyos y todos son horrorosos. Y yo decía, pero ¿qué haces? O sea, ves dos, no te gustan, te vas, no tienes ninguna obligación de que te gusten, pero hay que ser tonto para chuparte 15, encima te quejas conmigo, como si fuera mi culpa, y luego lo sigues viendo. No, hombre, no hagas eso. En fin. Bueno, el día de ayer hicimos un video que nunca pensé que tuviera demasiado interés, pero yo tenía ganas de hacerlo porque, uno, este personaje es absolutamente siniestro, retrógrado, bestial, enfermizo. Lo he oído apoyando la guerra contra Ucrania de una manera brutal, del mismo nivel que por ejemplo, los rabinos ortodoxos judíos violentos promueven la guerra contra los palestinos, la aniquilación de los palestinos, o como los imames islamistas promueven la destrucción de todos los judíos que pueda haber en el mundo, ¿no? Pero si los islamistas lo hacen, algunas personas se molestan. Si los rabinos judíos lo hacen, otras personas se molestan. Algunos somos coherentes y nos molestamos contra los dos, pero este es así, pero nadie le dice nada. Si lo que él dice lo dijera el Papa, el pobre Papa Paco, lo despellejarían vivo. Habría hordas de personas criticándolo en los periódicos y en los medios y demás, pero este puede decir cualquier barbaridad y no lo deja. Entonces pensé que era interesante, pero no lleva más de, a ver, al momento de hoy, ya 18.400 visualizaciones, cosa que me parece absolutamente de locos. Se los invito a que lo vean. Y ya que estamos en eso y aprovechando que alguien preguntó, sin pasar por el chat esta vez, vamos a ir directamente. Aquí alguien me preguntó a ver si está, que me preguntó, porque luego no lo encuentro. Bueno, no lo encuentro, pero la historia es más o menos esta.
porque además llevamos semanas anunciándola, las noticias del 20 de diciembre, pero sigue siendo relevante esta noticia de hace tanto tiempo, de hace 20, bueno, tampoco es tanto tiempo, sí, el 20 de septiembre, del 20 de diciembre, perdón, pero viene al caso precisamente porque cerraron el Club Mutabor en Moscú, y el Club Mutabor en Moscú lo cerraron porque la bloguera Anastasia Ivleyeva, que todavía hay blogueros que se llaman a sí mismos blogueros. Yo he hecho 3 o 4 blogs, 2 de ellos muy prolongados en el tiempo, donde escribí muchísimo, que son El Retorno de los Charlatanes primero, y después No Que Importe. Pero ya nadie me llama bloguero, ¿no? Entonces ahora me llaman youtubero o tuitero, y los que me llaman otras cosas aún peores, pero bueno. El caso es que todavía hay bloggers en Rusia. Y la bloguera Anastasia Ivleyeva fue la anfitriona de una fiesta en el Club Mutabor en Moscú que produjo críticas de la Iglesia Ortodoxa rusa. Por supuesto, lo más pacato, ñoño, retrógrado, reaccionario, ultramoralino del mundo. Y de activistas en pro de la guerra, así como de legisladores en pro del Kremlin, por esto, porque la gente se vistió pues más o menos así. Era una fiesta de casi desnudos, donde podías ir pues, con ropita reveladora, ¿no? Había creo que hubo un rapero, o sea, además, ¿qué esperabas, no? Que fue con un calcetín simplemente cubriéndole la zona estratégica del pene y los testículos, y todo lo demás venía al aire, como lo echó su madre al mundo, con más pelo supongo que echó su madre al mundo, pero bueno, eso es lo de menos. El hecho es que el que se puso verdaderamente como un enloquecido fue el señor Vladimirovich Putin. Así, mira, el rapper Vacío llegó con solo un calcetín cubriéndose los genitales, pero lo pagó. Mira, yo esto se lo haría a algunas personas que hacen rap o reggaetón o trap o hip hop, pero por llevar un calcetín tapándote no me parece. Fue multado el pobre Vacío. Estoy compadeciéndome de un rapero. Imagínense qué grave es esto. Lo multaron, lo sentenciaron a prisión y después lo obligaron a alistarse en el ejército militar después de que un tribunal de Moscú determinó que el acontecimiento tenía por objeto propagar relaciones sexuales no tradicionales. O sea, ¿cuáles son las relaciones sexuales tradicionales? Pues supongo que hombre-mujer dentro del matrimonio con el objetivo de procrear y sin disfrutarlo mucho. Pues si lo disfrutas mucho ya es pecado. O algo así debe ser, no lo sé. Yo no sé que sea no tradicional, quizás porque estaba rodeado toda mi vida de gente que no es muy tradicional, pero la idea es que cuando un tribunal determina que estás promoviendo relaciones sexuales no tradicionales y por eso te manda al ejército, si es para jurar que no vuelves a tocar, a cantar, ¿no? A decir rap en tu vida, si sales vivo de esa. Pobre tío, no, a ver, a mí me parece una salvajada atroz que una persona sea condenada por esto. El asalto, dice esta nota que estábamos oyendo de YouTube, del asalto de Rusia contra Ucrania ha ido mano con un ataque renovado contra su comunidad LGTB, etcétera, etcétera, con los intersexuales dentro del país, y esto ha incluido una ley ampliada contra la promoción de lo que llama relaciones sexuales no tradicionales. Que luego te preguntas, ¿no? Porque si yo me acuerdo de lo que llamaban pecado cuando yo era jovencito, que en términos históricos es muy poco tiempo, debo decir, si te masturbabas, te salía pelo en la mano o... No, esto era genial. El gran momento de la educación sexual en la secundaria donde yo estudié, una secundaria de unos estadounidenses, era porque el profesor de educación física se llevaba a los chicos y la profesora de educación física se llevaba a las chicas a 2 aulas separadas, ¿no? Y entonces nos daban una charla de educación sexual. Como hasta ese momento habíamos llevado, la educación sexual que habíamos disfrutado provenía de nuestros amigos, los que decían que sabían más y no tenían idea de nada, pero de nada, cosa que nos tardó algún tiempo en darse cuenta, pues
pues, te contaban cosas, entonces, pero sobre todo yo me acuerdo que hacía mucho énfasis, imagínate, me acuerdo tantos cientos años después, me acuerdo que el profesor decía que cada vez que te masturbas estás eh, lanzando, perdiendo o expidiendo la fuerza de 1 kilo de carne y entonces vas a ser muy mal deportista, ¿no? Pero 1 kilo de carne, no creo, ¿no? A ver, pues es proteína, pero no es tanta proteína. La idea era evitar que nos masturbáramos, cosa que es absolutamente imposible, ¿ok? Los adolescentes, los adultos, los muy adultos y los ancianos, si pueden, lo hacen. Hombres, mujeres, lo hacen. Entonces, bueno, supongo que eso era no tradicional. El sexo oral, el sexo anal, el sexo ¿qué? El sexo manual con otra persona. No sé qué puede ser no tradicional, porque si uno revisa los textos históricos respecto del sexo, y me refiero a los babilónicos, y me refiero a los egipcios, a los romanos ya ni se diga, o griegos, pues prácticamente todas las relaciones sexuales han sido tradicionales, porque tradicionalmente alguien las ha practicado con energía, entusiasmo y masivamente, ¿no? No hay nada que no sea tradicional, sexo con robots quizás, no, ya con las muñecas. ¿Quién sabe si hubo muñecas en la antigüedad, no? Finalmente está la historia de Pigmalión. Entonces, vamos, lo que quiero decir es que es muy difícil establecer qué es lo tradicional cuando el ser humano siempre ha sido creativo con el disfrute de su sexualidad. Y qué bueno, ¿no? Mientras no le hagas daño a nadie, mientras no abuses de nadie, mientras no utilices tu poder para someter a alguien a tus deseos cuando esa persona no quiere someterse a tus deseos o tiene miedo de decirte que no, mientras no pasen todas esas cosas que son desagradables y dejan memorias no dignas de ser recordadas entre las personas, pues vale todo, ¿no? Yo creo que vale todo. Pero bueno, el chiste es que además el que más se enojó fue el señor Vladimir Vladimirovich Putin, decíamos, porque una pseudo ahijada suya estaba involucrada en este asunto. Creo que es la rubia aquí que aparece al frente. Y te estamos pues en el regreso de una moralina, de una visión pacata, triste, represiva, temible, temerosa del sexo, ¿no? Uy, lo que estoy haciendo estará bien o estará mal. ¿Se siente bien? Sí. ¿Lastimas a alguien? No. Ah, pues entonces está bien. No deberías sentirte mal. Pero que la gente se sienta mal con su sexualidad, pues ha sido el juego de todas las religiones, en este caso de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y también de muchos gobiernos que aprovechan esta realidad, la represión, para mantener la represión en otros terrenos de la sociedad, ¿no? Entonces, pues allá va el señor Vladimir Vladimirovich Putin, preocupadísimo por quién se mete en la cama con quién y cómo lo hace y con qué ropa o falta de ropa lo hace, porque de eso es de lo que deben preocuparse los gobiernos y no del hambre de su gente, ¿no? Ahí estamos. Bueno, a ver, vamos rápido a pasar por el chat. La mayoría de las personas pierden el tiempo en Netflix viendo la narcoserie de Griselda. Pues no lo sé, no conozco a la mayoría de las personas. Y yo, como no veo Netflix, pudiendo ver en ese mismo medio la miniserie de Alejandro Magno, pues qué bueno. ¿Qué opinas al respecto? Que cada quien vea lo que quiera. La serie de Alejandro Magno también depende en qué esté basada. Si está basada, yo leí, en un momento dado nos dio la locura, cuando un amigo italiano escribió el Alexandros, que creo que se lo metió en 3 tomos, y había otra escritora que había hecho un Alejandro, y Gisbert Hives creo que también había hecho un Alejandro. Entonces, total, que leímos varias novelas o varias historias noveladas de Alejandro Magno. ¿Y cuál es buena? Pues algunas son buenas, algunas son además históricamente valiosas, pero otras francamente no. Entonces depende. No le daría mucha importancia. José Vendex, si los trabajadores son socios de la empresa, también asumen la pérdida si a la empresa le va mal. ¿Cómo funciona este tema en este modelo? ¿Así? Pero si tú eres dueño de la empresa, tomas parte de las decisiones. Si te equivocas en las decisiones, pues obviamente pierdes. Pero no veo nada especial. Mira, cuando los trabajadores no son dueños de las empresas y las empresas pierden dinero, los trabajadores pierden igual. Echan gente, reducen sueldos, amplían muchas veces horas de trabajo sin remuneración. Es decir, los trabajadores siempre pierden cuando las empresas tienen pérdidas, si a la empresa le va mal.
Generalmente el primero que paga es el trabajador. Entonces, si el trabajador de todos modos va a salir perdiendo, ¿por qué no que salga también ganando cuando gana? Porque cuando ganan mucho, ya lo hemos contado, no viene el dueño y dice, ay, les voy a triplicar el sueldo porque yo ya no tengo cajas fuertes donde meter el oro que me están ustedes metiendo en el bolsillo. No, no va a pasar eso, nunca. O habrá pasado en alguna ocasión así, rarísima. Pero entonces no creo que tenga nada de particular. Si la empresa pierde, el trabajador pierde, vale. Que el trabajador participe, primero que nada, en la toma de decisiones que llevan a la pérdida, y segundo, que cuando gana, pues ganen todos. ¿No les parece bien? Me parece correctísimo eso. ¿Qué sigue? Lo de la güey nunca me gustó en México. ¿Cómo ves lo de Texas? Pues, ¿qué? Lo de Texas. Es que me hablan no solo como si yo supiera de todo, que no lo sé, sino que además estuviera informado de qué están pensando ustedes. ¿Qué dice? ¿Cómo ves el futuro de la guerra Rusia-Ucrania y Israel con Gaza? Son futuros, a ver, muy distintos. Yo estoy absolutamente convencido que Ucrania va a ganar esta guerra, pero le va a costar mucho trabajo. Y estoy completamente seguro de que Israel va a hacer todo lo posible por destruir a Hamas, dándole igual, no Israel, con Netanyahu, dándole exactamente igual la opinión mundial, ¿no? La Corte, el Tribunal Penal Internacional, ante la legítima reclamación de Sudáfrica, decidió considerar que no se está llevando a cabo un genocidio en los términos que lo establece la Convención Mundial sobre el Genocidio de 1948, ¿no? Pero sí conminó al ejército de Israel, al gobierno de Netanyahu, a tratar de evitar las bajas civiles porque han sido absolutamente inaceptables. Siempre hay daños colaterales, se sabe, siempre hay civiles que pagan, pero cuando Estados Unidos arrasa aldeas de civiles en Vietnam, cuando Rusia destruye completamente ciudades enteras como Bucha o Mariupol, cuando Israel, Netanyahu, arrasa la mitad de la franja de Gaza, la mitad de Gaza, matando civiles a diestro y siniestro, pues no está bien. Siempre hay bajas colaterales o daños colaterales, pero es excesivo y no se acepta. ¿Qué opinas de Irene Montero y sus últimas declaraciones en las cuales no sabe definir lo que es una mujer? Y a mí me parece muy divertido todo esto, que es la creencia mágica de que el discurso crea la realidad por parte del posmodernismo, del mundo posmoderno, de la idea del posmodernismo, especialmente en el tema de la sexualidad y el género, que es la visión queer o la teoría queer de Judith Butler y toda esta gente. El problema es, si no puedes definir lo que es si no defines a una mujer como la hembra adulta de la especie humana, te quedas sin definiciones. Si ella dice que el ser mujer es estar sometida, cualquier mujer deja de ser mujer cuando deja de estar sometida. Y no. La sumisión o la no sumisión es una consecuencia, sí, de ser mujer, pero de ser mujer no de sentir que eres mujer, sino de que el mundo a tu alrededor te perciba como mujer porque tienes unos determinados cromosomas. Y eres física, biológica, genéticamente una mujer. Y por eso es por lo que te reprimen, por eso es por lo que las mujeres han sufrido lo que han sufrido, porque son mujeres, porque son físicamente menos fuertes que el hombre, porque son las que cargaban con la reproducción y la cría de los hijos, y son las que no podían controlar precisamente su reproducción, hasta que en los años 60 la píldora anticonceptiva le dio a la mujer la libertad que no había tenido en toda la historia de la humanidad. Pero le da esa libertad a la mujer que puede embarazarse y ahora puede controlar si se embaraza o no. Eso no tenía, no había nada similar en el pasado. Había intentos de mejunjes y pócimas y brujas y demás que trataban de evitar el embarazo y al final lo que hacían eran abortivos, la mayoría de los cuales además eran terribles asesinos mortales y brutales. Entonces, ante este panorama real, definir una mujer es aquella que dice que es ser una mujer, es injusto incluso para las mujeres trans, porque entonces no son trans. ¿Sí?
sea, que alguien sea trans implica que ha transicionado de una visión a otra. ¿De dónde? ¿A dónde? Y esto no es en ninguna manera, y esto debe quedar clarísimo, esto no es un discurso en contra de las personas trans. No lo es. Falso que tú al asumir la idea de que el sexo se puede definir biológicamente, estés atacando a las personas que genéricamente asumen una identidad diferente o que experimentan, viven intensamente una identidad diferente. No hay odio ni ataque contra ellos. Pero generalmente quienes están al frente de estas grandes intentos de transformación no son hombres y mujeres trans, porque Irene Montero no lo es y Pam no lo es. En general, la gente que está al frente de esto no es gente trans, pero los instrumentaliza. Entonces, bueno, ¿cómo ves lo de las protestas de agricultores en Europa? ¿Hasta qué punto son instrumentalizadas por la extrema derecha? Hasta todos los puntos. Hasta todos los puntos. Si la izquierda hace lo que hicieron ayer en la Plaza de Luxemburgo, los agricultores con 1000 tractores, habría en este momento llamamientos para colgarlos de algún lado, con destrucción de obras de arte históricas, de obras con valor histórico, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, esto tiene el apoyo de estos movimientos de la derecha, de los que luego incluso hablaremos. Buenos días, saludos. ¿En qué va la conspiranoia sobre Taylor Swift? ¡Ay, muchachitos! ¿Quién le teme a Taylor Swift? ¿Se acuerdan? Había una obra que se llamaba ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, cuya película hicieron brillantemente Richard Burton y Liz Taylor hace un porrón de años, donde no aparecía, por supuesto, Virginia Woolf, pero los dos eran profesores de literatura, y a partir de ahí se construye la trama de esa obra de teatro, que luego fue llevada al cine. Who's Afraid of Virginia Woolf? Bien. Pero a Taylor Swift, sí, a Taylor Swift le tiene mucho miedo Donald Trump. Miren ustedes, a ver, ¿qué puede tener algo en contra de esta mujer que es talentosa, indudablemente talentosa? Que no sea su música, el tipo de música que más me gusta a mí es otra cosa, pero no está haciendo rap ni está haciendo ritmos con cajas de ritmos, ni está sacando sus armonías de un ordenador, ella que escribe sus canciones, toca la guitarra, orquesta sus grabaciones, se rodea de gente talentosa y es una mujer muy talentosa, muy inteligente. Si uno oye entrevistas con ella, dice, tiene la cabeza muy bien amueblada. Tiene además la característica que es muy joven, tiene 31 años ahora, Taylor Swift. Es guapa, eso siempre es una ventaja o una desventaja. Depende en qué lugar del mundo estés y en qué situación personal esté la mujer, pues es una ventaja o una desventaja. Encima mide como un 80 y tantos, o sea, la ves tú, destaca entre la humanidad bajita. ¿Quién puede tener algo en contra de ella? Hoy hace canciones, la gente la quiere muchísimo, pues además para los que hacen negocio con ella es un gran negocio, pero al mismo tiempo le ha plantado cara a la industria del entretenimiento. Cuando le dijeron que no era la dueña de sus masters, de sus grabaciones, lo que hizo fue volver a grabar los discos que le decían que no era de ella. Me parece brillante, ¿no? Es admirable. Entonces, y no soy Swiftie, no soy fan de Taylor Swift, porque insisto, su música tiene cosas que me gustan, pero no es rock, no es Platinum Moon, no es The Sixers, no es Deep Purple, no es Molly Tuttle, no es la música de blues, de folk y de rock que yo oigo. Bueno, aunque ella tiene raíces en el folk, por cierto, tiene algunas cosas de folk. Bueno, dicho eso, ¿qué es lo que está pasando con Taylor Swift? Ay, amigos, pues miren, ya lo comentamos hace unos días que Taylor Swift, que había una conspiranoia respecto de Taylor Swift. ¿De qué va la conspiranoia de Taylor Swift? Bueno, la idea es que la derecha estadounidense tiene miedo de que Taylor Swift avale, apoye, exprese verbalmente su apoyo
a Joe Biden y esto les cueste la elección a el señor Donaldo Trumpetas. Bueno, ¿cómo va esto? Bueno, más o menos la historia es esta. De un tiempo acá, Taylor Swift anda con este señor que se llama Travis Kelce. Lo pronuncian Kelce muchos, pero él ya dijo que no, que es Kelce. Entonces, Travis Kelce. Travis Kelce trabaja de ala cerrada de los Kansas City Chiefs. El ala cerrada es un corredor que también recibe pases en el fútbol americano. Quienes no conozcan el fútbol americano, pues no se los puedo explicar mejor, más no lo van a entender de todos modos. Los que entienden del fútbol americano saben de qué estamos hablando. El tipo es un ejemplar impresionante, porque como ala cerrada no es tan delgado como tiene que ser un corredor, un profundo, un receptor profundo. Bueno, entonces han estado empezando a salir y ella por primera vez, creo que en su vida, se ha estado apareciendo por los partidos de fútbol y por supuesto, porque los partidos de fútbol americano mucha de la atención se ha puesto sobre la señora que está ahí en el palco apoyando a su novio, que es lo más normal del mundo. Me imagino que él también la apoyará a ella cuando hace sus conciertos. Entonces, acaba de ocurrir algo curiosísimo. Los Kansas City Chiefs ganaron los playoffs de su conferencia, hay 2 conferencias en el fútbol americano, y los ganadores los campeones de cada una de las conferencias se reúnen y finalmente juegan la final del fútbol americano en lo que se llama el Supertazón o Super Bowl, que en España es la Super Bowl porque es la Supertazona. No me pregunten por qué. La gente toma sus decisiones así. Entonces, en el Supertazón decide el campeonato. Y los Kansas City Chiefs acaban de pasar al Super Bowl la semana pasada o hace 2 semanas, y por lo tanto van a jugar el Supertazón, el Super Bowl, el próximo día 22 de febrero por el campeonato. ¡Ay, que esto es muy raro!, dicen algunos. No sé qué tan raro. Mira, llegaron al Supertazón en 2020 y lo ganaron. Llegaron en 2021, lo perdieron, quedaron segundos. Llegaron al Supertazón el año pasado, en 2022. Todo esto con este señor Travis Kelce, llevando participando, jugando. En 2022 volvieron a ganar el Supertazón hace un año. Y ahora son otra vez finalistas. O sea, tiene un equipazo. A ver si nos entendemos. Cuando tú llevas 4 años seguidos en el Supertazón, ya has ganado 2, has perdido 1 y vas por el cuarto, tienes un equipazo como el que un día tuvieron los Cowboys o el que alguna vez tuvieron los Aceleros de Pittsburgh, equipos de entidad. Bueno, pero la gente de MAGA, o sea, el Make America Great Again de López Obrador, de Donald Trump, que son sus fans, están enloquecidos porque básicamente la idea es esta. Se han desarrollado la creencia de que en el Supertazón, o sea, que primero que nada que los Kansas City Chiefs llegaron a la final por chiripa, por la operación psicológica del Pentágono para apoyar a Biden, no porque hayan jugado mejor, que juegan mejor. No sé, yo viste algún partido esta temporada. En España es muy difícil ver el fútbol americano, a mí me encanta. Entonces, ellos dos son activos supuestamente en un plan secreto para que Biden gane las elecciones. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, se arreglaron las cosas para que los Kansas City Chiefs, para los jefes de Kansas City, estén en el Supertazón. Perdón, el 11 de febrero es el partido, no el 22. No sé dónde saqué que era el 22. Y entonces el 11 de febrero, juntos, Kelce y Taylor Swift van a anunciar su apoyo a Joe Biden, y eso es trampa. Pero tú sabes, si eres famoso, es trampa que apoyes a uno de los candidatos presidenciales. Si eres una especie de nazi así como el amigo otro que tiene, ahora se me fue su nombre, Kanye West, que ahora se llama Ye. Entonces cuando apoya a Trump está muy bien. Cuando Kid Rock apoya a Trump está muy bien. Pero cuando otras personas quieren apoyar a Biden, entonces es un truco. Pero el propio
Vivek Ramaswamy, que fue precandidato del republicano y que ahora que salió está apoyando a Donald Trump, arrastrándose a ver si le dan por lo menos la tarea de jardinero de la Casa Blanca si Donald Trump vuelve al poder. Este año sacó un tuit diciendo: me pregunto quién va a ganar el Super Bowl el mes próximo, y me pregunto si hay una aval presidencial de gran importancia que venga de una pareja artificialmente impulsada desde el punto de vista cultural durante este otoño. Este otoño es cuando han estado saliendo estos dos. Ahora se son pareja porque es una operación. Uno de los más importantes personajes pro-Trump de los medios dijo en Twitter que la NFL, la Liga Nacional de Fútbol, está totalmente alterada en favor de los Kansas City Chiefs, para que Taylor Swift y el señor Pfizer, ahora vamos a ver por qué, Travis Kelce, todo para difundir la propaganda de los demócratas. O sea, un tipo que hace propaganda republicana a favor de Trump se enoja de que haya propaganda democrática. Eso me encanta. Diciendo ahora, Kansas City gana, va al Supertazón, Swift sale en el show del medio tiempo y avala a Joe Biden con Kelce en la mitad del campo. Ha sido una operación psicológica desde el día 1. ¿Cuándo fue el día 1? ¿Quién sabe? ¿Por qué les da miedo Taylor Swift? A ver, yo creo que cualquiera que tenga un poco de idea de cómo funciona la cultura popular sabe que hay una influencia grande de los personajes de la cultura popular. Yo que viví, y vamos a hablar de los Beatles el día de hoy ampliamente, yo que viví el hecho es que lo que dijera John Lennon era importante y los jóvenes lo asumíamos y lo tomábamos y lo analizábamos y le prestábamos atención. Y no solo él, muchísimos otros parte de la cultura popular. La cultura popular ya es la cultura de corriente principal en este mundo. Ya no es la cultura solamente de la intelectualidad encerrada en las universidades o de alguna manera alejada de la vida cotidiana, ¿no? Esa cultura popular que antes era la de los juglares, ahora es la cultura que lleva, entre otras cosas, la gira que está haciendo Taylor Swift, que lleva $1,000 millones ganados y tiene una gran influencia sobre la gente. Entonces, en septiembre, ¿por qué digo están preocupados por Taylor Swift? Porque en septiembre ella puso un pequeñísimo mensaje en su cuenta de Instagram pidiéndoles a sus seguidores que se registraran para votar en los Estados Unidos. Te tienes que registrar para votar en Estados Unidos para poder. Cada estado, además, lo hace de manera distinta porque hay 50 formas distintas de hacerlo. El problema es que tiene 272 millones de seguidores y de inmediato se registraron más de 35,000 jóvenes para votar en una organización llamada vote.org. La base de fans, los Swifties de Taylor Swift, le dan una voz potente. Una encuesta llevada a cabo en octubre de 2023 descubrió que de 6 de cada 10 adultos se consideraban al menos fans ocasionales de la cantante, pero 8% decían que eran grandes fans. En la encuesta también descubrió que 8 de cada 10 adultos dijeron que habían oído hablar de su relación con Travis Kelce, y la mayoría de ellos que estaban familiarizados con ella consideraban que era una verdadera relación y no un truco publicitario. Cuando eres Taylor Swift no necesitas hacer trucos publicitarios. A ver, cuando empiezas probablemente, ¿no? Como los Beatles al principio, como Michael Jackson al principio, pero cuando ya eres el rey del rock, pues, trucos publicitarios ya no son necesarios, ¿no? El último truco publicitario de Elvis fue cuando volvió de Alemania, aquel especial que hizo con el traje de cuero, y luego ya se dedicó a hacer Elvis hasta que se murió. Lo que pasa es que en 2020 Swift sí avaló al señor Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris en una entrevista con la revista V, notando que bajo su liderazgo creo que Estados Unidos tiene la oportunidad de empezar el proceso de curación que necesita tan desesperadamente. Y nada más con eso ya se teme que si esta vez lo vuelve a hacer va a influir en la elección. De otro lado, lo más increíble es que Kelce enfrentó críticas en septiembre por aparecer en un anuncio promoviendo la doble dosis de vacuna de la gripe y la COVID, como la recomiendan los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC famoso.
El anuncio era parte de una asociación con Pfizer, la compañía farmacéutica que desarrolló una vacuna en respuesta a la pandemia y por lo tanto es odiada por los antivacunas de derecha y de izquierda. Imagínense. Entonces, claro, ellos dos seguramente son muy, muy de izquierda por ser pro Biden y pro vacunas, porque para ser de derecha y ser buen estadounidense tienes que ser trompetero y tienes que estar en contra de las vacunas y dejar que tus hijos se mueran, que es la mejor solución. Las cosas han llegado al nivel en que el señor Trumpecio, que es el Frankenstein naranja, ha declarado públicamente: soy más popular que Taylor Swift y mis fans están mucho más comprometidos conmigo que los de ella con ella. No tiene idea de lo que está diciendo. Y lo decía ayer Jimmy Kimmel, ¿no? en su programa. Dice, a ver, si Taylor Swift llama a sus fans a que tomen el Capitolio, lo toman. Y estarían gobernando Estados Unidos hoy. La fuerza que tiene un personaje de la cultura popular no está desperdiciada en los republicanos. Lo que pasa es que son listos. Afirman que hay una conspiración para evitar. Es un acto, es una acción de carácter preventivo. Yo, si estuviera al frente de la comunicación de los republicanos, así lo haría. Di que lo van a hacer Travis Kelce y Taylor Swift para que no lo hagan, para impedir que lo hagan, para evitar que lo hagan. Y eso es una de las cuestiones que se pueden llevar a cabo en la comunicación política. Avisar que alguien va a hacer algo como una forma de evitar que lo haga, de hacerlo pensar que no debe hacerlo. Entonces, a mí me parece que es de lo más absolutamente divertido esto, pero sí nos enseña lo que es la fuerza de la cultura popular en la actualidad y la capacidad que tienen los del equipo de trompetas, trompetitos y trompeteros de ser profundísimamente idiotas. A ver, ¿qué más me cuentan? Dice, ¿tiene para usted la Biblia algún valor como texto literario, moral, histórico, etcétera? Literario mucho. A ver, es uno de los grandes libros de los mitos de la historia humana, como la epopeya de Gilgamesh o los Vedas o estoy tratando de acordarme de los libros sagrados de los mayas, por Dios. O sea, sí, claro que tiene un valor literario, un valor histórico, no porque relate hechos históricos reales, que sabemos que no es así, no relata hechos históricos reales, pero sí nos cuenta cómo eran y cómo funcionaban las personas allá en aquellos tiempos, ¿no? Y literario, a ver, hay cosas que son bastante malas. El estilo literario de la Biblia es cansino, es repetitivo, como lo obliga la tradición oral. Pero tiene uno de los más maravillosos poemas de la antigüedad, que es el Cantar de los Cantares, donde el rey Salomón le canta a la reina de Saba. Y el poema es maravilloso y la iglesia se preocupa muchísimo por él, porque cuando empieza a decir que tus pechos son como dos cervatillos, miel y leche bajo tu lengua, y frases así que son maravillosas, se me quedan a mí como amante de la poesía. No, es que es una alegoría entre el amor entre Cristo y la iglesia. Mira, no, por más que lo intentes, no es una alegoría del amor entre la iglesia y Cristo, es un poema de amor profundamente erótico, profundamente calentorro, delicioso en su aproximación de una entrega amorosa absoluta. Y yo no sé qué hace en la Biblia, pero agradezco que esté. Yo lo leo con muchísimo gusto y lo leo con cierta frecuencia. Fíjate, es de las cosas que leo. Otras cosas las leo cuando hago investigaciones, estoy tocando un tema en particular y regreso a buscar cosas. Pero el Cantar de los Cantares lo leo por placer, por ejemplo, ¿no? Todo tiene ese valor. Me dice alguien que estuvo y ya lo perdí. Bueno, decía que había estado escuchando. Alguien dijo que había estado escuchando mi música en SoundCloud y le encantó Luna de Luz. Yo creo que el mejor trabajo que hicimos Toño Malpica y yo, es Luna de Luz. Y ese ya se escribió aquí en España, fíjate.
era para mi sobrina, para la hija de la cantante, de Marcela García del Moral, que era nuestra cantante y sigue cantando todavía con Toño a veces, creo. Y entonces pues, la niña, que ahora tiene 20 y tantos años, quería una canción de cuna para la niña. Yo tardé mucho en sacar la letra, pero la saqué, Luna de Luz, y se la mandé por correo electrónico desde aquí de España a Toño, y Toño le puso una música absolutamente espectacular, maravillosa y divina. Y creo que es lo mejor que hicimos, aunque hicimos algunas canciones bastante buenas. Ese proyecto sonaba interesante. ¿Por qué no continuó? Porque yo me vine a España, básicamente. La última vez que tocamos fue como una semana antes de que yo me viniera a España. Y el grupo siguió. De hecho, las grabaciones que están hechas, que aparecen en SoundCloud, se hicieron porque insistí yo mucho en que se grabara algo de lo que habíamos hecho. Se contrató un estudio y lo hicieron ellos, sin mí. Ya no está mi guitarra allí. El que ayudó en la guitarra es otro amigo, que también ayudó con las voces, hace las voces, unas voces preciosas en Luna de Luz. Entonces, pues, me hubiera gustado que seguir en la música, pero no se pudo, y aquí ya no tuve con quién. ¿Cómo crear un hijo siendo ateo en una sociedad católica como la mexicana? Pues así nada más, enseñándole que no, que eso no es verdad, que no es cierto, que no hay ninguna evidencia, que no hay ninguna prueba, que tiene que respetar a los creyentes mientras discute las creencias, eso sí, siempre. Pero yo creo que es muy fácil. Yo crié 2 hijas ateas en México, ahora estoy criando un hijo ateo aquí en España. Y pues seguimos, y dice Alter Ingeniería y Proyectos: ¿sabes algo de las recientes acusaciones a AMLO de haber recibido financiamiento de narco en su campaña presidencial de 2006? De ser así, ¿algún comentario al respecto? Pues sí, mira, vamos a hacerlo de una vez. El AMLO, el narcotráfico y los pretextos. No voy a abundar mucho porque la noticia está más que ampliamente desarrollada. En este caso, la historia es la siguiente. El señor, aquí está, Tim Golden, que es ganador del premio Pulitzer, publica en ProPublica, que es un medio bastante independiente de los Estados Unidos, publica la historia de que en 2006, operativos de los Bertrand Leiva, uno de los grupos de narcotraficantes de México, le dieron $2 millones a la campaña de López Obrador a cambio de una promesa de que una eventual administración de López Obrador facilitaría las operaciones delictivas de los traficantes de drogas. La investigación no logró establecer, esto es muy importante, ahí es donde López Obrador es tonto, pero es tonto de ida, de regreso y de vuelta. La investigación no estableció que López Obrador autorizara o siquiera supiera de las supuestas donaciones de los traficantes. Pero los funcionarios de Estados Unidos dijeron que la investigación que se desarrolló sobre la cooperación amplia de un operativo de campaña antiguo de López Obrador y de un informante clave del mundo del narcotráfico, es decir, a ambos lados del supuesto trato de los $2 millones, produjo evidencia de que uno de los ayudantes de las personas más cercanas a López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto. Punto. Esto no embarra a López Obrador para nada, pero ocurre algo real. Desde que tomó posesión en 2018, López Obrador se ha retirado a las fuerzas del orden de México de la lucha contra las drogas. Él resume todo en el Abrazos no balazos, que es una visión que ya hemos discutido aquí, la visión de que es la pobreza y la desesperación la que lleva a la gente al delito, y por lo tanto al acabar con la pobreza pues acabarás con el delito, y mientras tanto las víctimas del delito pues tienen que sentarse a esperar, sobre todo si están muertos, pues ya pueden esperar sin mucho preocuparse, ¿no? Prisa no tienen. Las mujeres violadas pues ya las violaron, ya supérenlo, ¿no? Como dice Donald Trump a los padres de los hijos asesinados por la violencia en Estados Unidos, ese país donde mandas a tus hijos a la escuela y no sabes si van a volver, como si los mandaras a la mina, a la guerra o a la pesca. Entonces, López Obrador ha mostrado una absoluta falta de empatía con las víctimas y sí ha
insistido en que al acabar con la pobreza se acabará con la delincuencia, cosa que es difícil porque la delincuencia no solamente depreda la pobreza, depreda otros elementos de los impulsos humanos, la idea de poder, la idea de grandes cantidades de dinero, la idea de tener un acceso a sexo en grandes cantidades, la idea de ejercer poder sobre otros, el hecho de que no seas pobre. No solo los pobres se adhieren a los carteles de la droga, sino que entran a trabajar a ellos muchas personas que lo que desean es eso, sexo, dinero y poder. Entonces, el hecho de que las fuerzas del orden en México se eviten la confrontación con los narcotraficantes, el hecho de que se haya liberado un día al hijo del Chapo, el hecho de que haya tenido tantas amabilidades el presidente con la madre del Chapo, etcétera, etcétera, pues hace que en Estados Unidos tengan la idea de que algo puede haber allí. Yo no puedo saber si lo hay. La propia investigación de la DEA dice que no saben si López Obrador lo sabía, si lo autorizó, ni mucho menos. Pero cuando se defiende como se defiende López Obrador me deja muy mal sabor de boca. Y no porque creo que es culpable. Es tan estúpido como para que sus operativos puedan haber hecho esto y luego le hubieran avisado. Pero es la idea de no abordar el hecho de que se está haciendo un alegato serio contra su entorno. Y cuando se hace un alegato serio contra tu entorno, si tú eres una persona correcta, honesta y decente, lo que haces es responder a él. Y responder a él implica, por supuesto, decir, explíquenme lo de los nombres, esa persona no hizo nada, probablemente ocurrió, y si ocurrió lo siento mucho, pero la defensa siempre es la misma. Ellos, los que hacen las acusaciones, siempre son corruptos, son estadounidenses, son movidos por el Departamento de Estado. Ahora Tim Golden es movido por el Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado le dio el premio Pulitzer, no la Fundación Pulitzer. El Departamento de Estado le dio el premio Pulitzer para que pueda pegarle a López Obrador. Todas las declaraciones que ha hecho López Obrador ante estas acusaciones, entre las acusaciones sobre los negociazos de sus hijos, etcétera, etcétera, dejan un mal sabor de boca muy, muy grave, muy grave. Yo creo que muy malo para el país, porque me deja la idea de que no le da ninguna importancia a la posibilidad de que fuera cierto. Es decir, si alguien acusa a alguien cercanísimo a mí de una atrocidad, de una verdadera falta de honestidad, de una cuestión gravísima, lo tengo que tomar en serio, por lo menos que qué tal que sí es verdad. Jamás López Obrador ha dado el beneficio de la duda a ninguno de los periodistas que lo atacan. Muchos lo atacan por motivos ideológicos, estoy absolutamente seguro. Pero eso da igual. Si los datos son los datos, a mí me da igual que Loret de Mola sea de derecha, que tenga muchas casas, que gane muchísimo dinero. Todo eso es irrelevante. Los datos que tiene son a los que hay que responder. El ataque a la persona, lo que se llama el ataque ad hominem, en lógica argumental, lo único que hacen es revelar, para mí, que López Obrador o sabe y finge demencia o desprecia toda posibilidad de que sea cierto algo que se le dice. La verdad solo la tiene él y eso, por supuesto, no es para nada sano. Bueno, dice Orlando Ventura, ¿ha escuchado un nuevo sencillo de Billy Joel tras 30 años de retiro de compositor? No. Pero lo voy a oír y lo vamos a poner en nuestra nueva sección, Ahora Música, que voy a empezar a sacar en Patreon porque ya me harté de no comentar música. Quiero comentar música, pero no la puedo comentar aquí porque tengo problemas de copyright, entonces las vamos a hacer en Patreon. Así que ahora si quieren oír Ahora Música, por lo menos tienen que poner €1 al mes, $1 al mes en Patreon. Porque hace como hace como un año, vi una entrevista de estas de la televisión nocturna estadounidense con Billy Joel. Y le preguntaban, ¿por qué no compones? No, ya dije todo lo que tenía que decir. Y mira, como yo lo entiendo, porque me retiré de la literatura, por ejemplo, ¿no? O de la fotografía en gran medida, puedo entender que diga, yo ya conté todo lo que tenía que contar, pero siempre me dio mucho coraje. Billy Joel me parece uno de los grandes compositores del rock. Tiene algunas canciones, las más conocidas, Piano Man o Still Rock and Roll to Me o We Didn't Light the Fire, son importantes, pero tiene canciones tan extraordinarias de las desconocidas, por ejemplo,
hay una que está dedicada al barco Alexa, y es la historia de un pescador al que lo han arruinado las grandes pesquerías, que esto es evidentemente lo que les ha pasado a muchos pescadores independientes o de pequeñas cofradías, y entonces el Downister Alexa es el lugar donde deja la vida este hombre que es un humilde pescador. La canción es maravillosa, es de lo mejor que hay sobre pescadores. Pero en el original tenía además un solo de violín que decías tú, qué bueno es este tipo. Pero qué bueno es el tipo del solo de violín. ¿Quién será? Y no aparecía. No aparecía en el disco, apareció un nombre, no me acuerdo si apareció el nombre, era de alguien que no conocía a nadie en su casa a la hora de cenar. Tuvieron que pasar años para que nos enteráramos de que él era muy amigo de uno de los mejores violinistas del mundo, que es Yitzhak Perlman, y que había invitado a Yitzhak Perlman a grabar ese solo de violín espectacular del Downister Alexa. Y he tenido la suerte de ver en YouTube a Yitzhak Perlman subir al escenario con Billy Joel, con su silla de ruedas mecánica que tiene ahora, que antes entraba con muletas. Su nombre es víctima de la polio, un hombre al que no vacunaron a tiempo, por cierto, Yitzhak Perlman, y tocar el Downister Alexa con Billy Joel en el escenario. A mí me parece, su versión del concierto para violín de Beethoven es la que más me gusta en el mundo, y probablemente la del concierto de violín de Tchaikovsky, el concierto para violín de Tchaikovsky también. Entonces, Billy Joel es fundamental, es importante. Y tiene otro detalle que siempre voy a recordar. Él no vende los asientos de enfrente de sus conciertos, que son los que se pagan más caros. Tiene dinero, ¿no? Ha reunido algunos milloncillos. Entonces elige a gente de la que pagó las entradas más baratas, los elige al azar para ponerlos en primera fila. Chico, no puedes hacer justicia en el mundo, pero puedes hacer un poquito de justicia, está bien. Y yo creo que con eso a mí me basta para que se haya ganado todo mi respeto, además de como músico, como brillante pianista. A mí me parece un tipo extraordinario, muy, muy, muy Billy Joelista he sido toda la vida. Y si no quieres cosas demasiado serias, pues escuchas Uptown Girl y ya, queda. Bien, vi el video de ayer, les gustó, qué bueno. El pastor Joel Osteen llora de emoción al notificar a los miembros de su consagración que el que era antes un estadio de baloncesto, ahora su pequeña iglesia se acaba de pagar 100 millones. Pues qué mal, ¿eh? Una cancha de baloncesto, con lo que hacen falta canchas de baloncesto en este mundo. Si mejor nosotros ponemos una iglesia, es un negocio jugoso, sí, es un negocio jugoso. ¿Por qué en pleno siglo XXI la gente sigue creyendo en cualquier tipo de sandeces? Porque la gente sigue teniendo miedo. Y mientras no conquistes en la mayor cantidad posible el miedo, el miedo no va a desaparecer, todos lo tenemos, pero si tienes miedo a muchas cosas, pues eres muy religioso. Si tienes miedo a pocas cosas, eres menos religioso. Y esto se ve en los países donde la religión ha retrocedido. No son los países que tienen más licenciados en biología, ni son los países que tienen más gente universitaria o que lea más libros de alta literatura. Los países donde la religión va en retroceso son aquellos países donde existe un estado del bienestar que hace que no tengas miedo a la enfermedad, que no tengas miedo a la muerte, que no tengas miedo a que tus hijos se queden sin nada si mueres, que no tengas miedo a la vejez y las pensiones, que no tengas miedo a perder tu casa. Eso es lo que evidentemente pone en retroceso a la religión. Pero no, poner una iglesia es muy difícil. Yo alguna vez lo pensé, teníamos un amigo que dije que este con turbante la pega muy bien. Íbamos a organizar una secta. Y luego les decíamos, era mentira todo. Y luego nos acordamos del caso de las hermanas Fox, que cuando confesaron que todo el espiritismo era un fraude, pues nadie les quiso creer, ¿no? Entonces, y de hecho fueron acusadas. Margaret Fox fue atacada brutalmente por los creyentes del espiritismo porque estaba confesando por miedo, por mentira o por dinero, negando que la verdad del espiritismo. Cuando se lo inventaron las chicas, ¿no? Las dos hermanas Fox, las jovencitas, y la mayor, que fue la que armó el negocio sobre las mentiras de las dos hermanas Fox jóvenes. Entonces lo pensamos mejor y decidimos que mi amigo Pedro pues, no iba a ser
el nuevo gurú del mundo del New Age allá en los años 80. Marian Gracia, mañana será tu cumpleaños, muchas felicidades, recibe un fuerte abrazo. Gracias. No debía saber, no, era un secreto, pero bueno, ya lo pusiste en el chat. Sí. Feliz cumpleaños mañana es feliz cumpleaños. ¿Qué opinas de que se busca la prohibición de las corridas de toros en México? También se hablarás alguna vez en historias de horror de libre mercado de los niños limpiachimeneas. Es muy interesante, pero en general, la época de los niños limpiachimeneas en el Reino Unido es la época del más horroroso libre mercado, que está expresado en Jonathan Swift. Estoy pensando en Taylor Swift. En Jonathan Swift, la novela donde se vendían niños todavía. O sea, si podías vender a los niños ya cualquier cosa, es igual. Pero la prohibición de las corridas de toros en México, yo creo que está... A ver, yo quiero que las corridas de toros desaparezcan por muertes natural. Y creo que van a desaparecer por muerte natural. Las prohibiciones no me gustan. Yo porque ya se enojaron conmigo alguna vez, pero lo siento, mi historia no la voy a cambiar. La historia de mi vida es la historia de mi vida. Yo fui criado en familias muy taurinas. La familia de mi padre adoptivo, curiosamente, fíjate, sus hermanos, que eran judíos, y mi familia española eran profundamente taurinos y me enseñaron de toros desde que yo era jovencito. Obviamente con los años aprecias que el sufrimiento del animal existe y que no está bien. Pero lo que no puedes aceptar es que digan, es que la gente va a la plaza de toros a disfrutar el dolor. No es cierto. No es cierto. Y satanizar hacia la gente tampoco tiene ningún sentido. No ganas nada más que la satisfacción propia de sentirte muy virtuoso, ¿no? No, la gente no va a disfrutar el dolor, no, la gente no va a disfrutar la crueldad. Matar a la primera está visto mucho mejor que hacer sufrir al animal, etcétera, etcétera. Entonces, entiendo por un lado a los taurinos, aunque ya no soy un defensor de la fiesta. Y hasta hace años, todavía hice una exposición de fotografía muy amplia. Estuve un año fotografiando los toros aquí en Gijón. Fui a todas las corridas de toros y hice una serie de fotografías de abstracciones taurinas. No es ningún secreto, está allí, está el libro a la venta. Entonces, quiero que el toreo muera de muerte natural, pero no de prohibiciones. Por otro lado, dicho eso una vez, en México la gente del Obrador está jugando mucho a la guerra cultural, a ganar las guerras culturales, a pelear las guerras culturales, a hacer la parte cosmética de la lucha en contra de la injusticia, mientras no se hace la parte fundamental de la lucha contra la injusticia, que es darles a los niños escuela y a los pobres la posibilidad, las herramientas necesarias para salir de la pobreza. Una cantidad mensual no te hace salir de la pobreza, te hace mantenerla a raya mientras te den el dinero. Cuando te lo dejan de dar, vuelves a la pobreza en la que estabas originalmente. Por eso a ese tipo de cosas que hace el Obrador se le llama caridad. La solidaridad implica generar los mecanismos necesarios para que la gente pueda salir de la pobreza por sí misma y mantenerse fuera de la pobreza por sí misma. Entonces, el jugar a lo cosmético y a la guerra cultural, pues es una forma de eludir las responsabilidades serias que se tienen con un país en el que más de la mitad de las personas viven en la pobreza, ¿no? Tengo amigos en los Estados Unidos que ven las elecciones de 2025 teniendo que elegir entre Biden y Trump. Cuando los dos partidos mayoritarios son horribles, ¿es momento de buscar alternativas? No. Primero, si tus amigos están preocupados por las elecciones de 2025, diles que yo les cancelo las elecciones de 2025 porque son en noviembre de 2024. Ese es el punto 1. Punto 2. En el caso de Estados Unidos, y ahora que hay 2 que ya se han lanzado de independientes, 3, porque todavía la de los verdes va a volverlo a intentar. Luego está el filósofo de las greñas, que se ha lanzado independiente, y luego está Robert Kennedy, Robert Kennedy Jr. Todos ellos le están quitando votos a Biden, no a Trump. Los dos partidos son horribles. Oye, ¿qué se te hace? ¿Por qué Biden es horrible? Yo no lo entiendo. Es lo mismo que me pasa con Sánchez, ¿no? Aquí en España. ¿Qué?
La economía está mejor que nunca. Las pensiones en España están mejor que nunca. Los salarios están mejor que nunca, no en términos solo de cantidad de dinero mensual, de cifra, sino de capacidad adquisitiva. El mercado de valores está boyante, está mejor que nunca el IBEX 35. La inflación no existió. Se logró evitar que nos apergollara Rusia con los precios del gas. Se ha logrado controlar a las eléctricas. Las cosas están bien. Biden le anunciaban la recesión que venía corriendo, no la hay. Ha controlado la inflación. Tiene un nivel de empleo excelente, tiene los salarios al alza, tiene la fuerza de los sindicatos creciendo. Él ha apoyado a los sindicatos, cosa que a cualquiera de izquierda, hombre, le parece buena idea, ¿no? La economía de Estados Unidos está en una situación extraordinariamente buena. Es horrible, es tan horrible como Trump. ¿Es tan horrible como Donald Trump? No, ni de lejos. Estoy golpeando mucho esto con las... Esto me lo voy a quitar. Me voy a poner una camisa en el corte. Pero yo no veo que sea horrible. Pero no, buscar alternativas. Las alternativas se buscan cuando creas una posibilidad de triunfo que no se crea en los meses que van de aquí a noviembre, ¿no? La posibilidad de triunfo se crea con una base pública grande, que en Estados Unidos nunca ha existido. Por eso han tenido mucho éxito los extremistas de un lado y los menos extremistas del otro, que son los socialdemócratas, porque ahí tienes liberales sociales y conservadores y no hay más. Los demócratas son liberales sociales. Pero todo voto a la alternativa, que es finalmente lo que Podemos logró hacer para garantizarnos 7 años de Rajoy aquí, que todavía me las debes, Pablito. Cuando las alternativas le quitan votos al menos malo, ya si lo quieres ver como el menos malo, que yo no creo que lo sea, las alternativas son el enemigo. Y si efectivamente Donald Trump pone como su vicepresidente al tipo al que echaron de Fox News, hombre, ahora se me olvida su nombre, ¿qué le vamos a hacer? Así me pasa, se olvidó nombres. A Tucker Carlson, el ultraderechista, racista, misógino, homófobo, defensor de Rusia, enemigo de Ucrania, enemigo de toda la decencia del mundo, antisemita. Vamos, que le falta la svástica para marchar a paso de ganso por las calles de Nueva York. Y se ha hablado de que será el vicepresidente Tucker Carlson. Y estamos hablando de dos hombres de una edad muy, muy avanzada, no tanto en estos tiempos, cuando con 80 años Mick Jagger sigue por ahí saltando y bailando, pero hablamos de dos hombres de edad avanzada y por lo tanto las posibilidades serían: estás votando también por la posibilidad de que sea vicepresidenta Kamala Harris, que es una mujer que tiene una trayectoria bastante aceptable, o un nazi como Tucker Carlson. Hombre, no me digas, por favor. Escuchaba a algunos críticos de cine comentar que el cine de oro mexicano no romantizaba la pobreza, sino que mostraba una realidad que sigue estando allí. ¿Tú qué opinas? La mostraba con mucho pudor. La mostraba con mucho pudor y siempre con su aspecto criminalizador. Me acuerdo del malo de nosotros los pobres, ustedes los ricos, ¿no? Sí la romantizaba, ¿no? Sí y pienso en otras películas como Un rincón cerca del cielo. Yo creo que sí hubo una romantización de la pobreza porque mostraba la realidad, pero no mostraba las salidas de esa realidad. Entonces, finalmente, aunque seamos pobres, tenemos a nuestra familia. Y eso es tan bonito que ya no necesitas más. Aunque somos pobres, nos queremos, y es el mensaje de Un rincón cerca del cielo, ¿no? Aunque seamos pobres, podemos sobreponernos a la adversidad. Pepe el Toro es inocente y al final se demuestra que es inocente. Yo creo que sí la romantizaba, pero no podemos decirlo porque entonces ya no es un cine de oro. Yo creo que hasta ahí tenemos un problema serio.
¿Cuál es mi queso favorito? El Santagur, fíjate, que es un queso recientemente inventado, es un azul muy cremoso, eh, de reciente invención. Santagur es un lugar que no existe, es así de absolutamente, no artificial, pero de mercadotécnico es ese queso. Es un queso azul que tiene las características de un Roquefort, con un poco más de cremosidad, es un pelín más salado, es mucho más untable. Lógicamente, el Roquefort puede ser bastante untable. El Cabrales, por ejemplo, es muy difícil de untar, por eso se hace crema de Cabrales. Entonces, yo como todos los quesos del mundo, salvo uno que no he podido comer, que es el Casín, de aquí del Consejo de Caso en Asturias. Asturias tiene más quesos, Asturias tiene más quesos que Francia. Meterse en el mundo de los quesos asturianos es una locura, y yo vivo en el mundo de la locura de los quesos. Eh, pero soy parcial a los quesos azules y a los quesos tipo Brie Camembert. Y de los quesos azules, el Santagur es el que más me gusta. Luego, pero me como feliz de la vida Roqueforts y Stiltons y gorgonzolas, más el gorgonzola picante que el suave, y azul de Auvernia, y todo lo que haya. Hay algunos quesos azules alemanes muy buenos. Y miren, ya que estamos hablando, ya que me preguntas de quesos, vamos a hablar de salvar el queso azul precisamente. Fíjate qué curioso cómo se ligó esto. Ya, bueno, probablemente lo preguntaste porque estaba en la lista, pero fijamos que es absolutamente aleatorio. La historia es especialmente divertida. A ver, ustedes saben lo que es esto. Es una versión, una visión de un tipo de microscopía de unos hongos microscópicos que se llaman penicillium. Sí, de ahí sale la penicilina, pero mucho antes de que nos enteráramos de que los hongos, que una variante del hongo de penicillium servía como antibiótico y nos podía salvar de enfermedades tan brutales como la sífilis, y nos podía salvar de todo tipo de infecciones, y que cambió radicalmente el mundo cuando fue descubierta la capacidad antibiótica de los penicillium. Ustedes no se imaginan cómo era el mundo cuando tenías que tenerle verdadero miedo a hacer el amor, porque una sífilis era mortal. Y además la sífilis no la ocultabas porque se veía en la cara, ¿no? Tremendo. Pero antes de que se descubrieran las propiedades antibióticas del penicillium y su producto, la penicilina, se le usaba para hacer maravillas como esta. Es un Roquefort en condiciones. Eran las cavernas de tamaño grande, se llaman cavernas a las cavernas, a los orificios donde crece el hongo del penicillium para impartirle sabor a todo a su alrededor. Esas cavernas son preciosas, color uniforme, se ve que es lo bastante suave como para untar grandes cantidades de tostadas y quesos y panes. Nunca lo coman con manzana seca y frutos secos y piñones y cacahuetes y cacahuates también se dice, y nuez picadita y todo eso tiran a la basura y se comen el queso. Pan. Ya lo más variante, la mayor variante que yo permito es que sea pan de centeno. Pero el queso es para disfrutar el queso, no para ponerle cosas. Ahí con frutos rojos. No. No. Es como echarle ketchup a un filete. No. Bueno, entonces, lo que ha pasado es lo siguiente. Hay solo 4 poblaciones de la especie Penicillium roqueforti conocidas en el mundo. Penicillium roqueforti, si ustedes son astutos, saben que es el que se usa para hacer el Roquefort. Bueno, pues ya se ha secuenciado el genoma responsable de la fermentación de otro queso. A ver, decíamos, hasta ahora solo se conocían las 4 poblaciones. 2 poblaciones salvajes, que son las que puede usted encontrar en la fruta cuando no se la come a tiempo, y la descomposición de ciertos alimentos. Entonces usted dice, ay, mira, es penicilina, igual me cura. No, esa no te cura. Y una de las variedades provoca la fermentación del alimento de ganado cuando está en el silo.
y esto es un peligro grave. Solo 2 se usan en la producción de queso. De las 2 poblaciones domesticadas, una se dedica específicamente a hacer el Roquefort. El Roquefort de denominación de origen. Todo lo que es tipo Roquefort, basura. Roquefort de denominación de origen los hay de muy buen precio. Si puedes pagar un poquito más, paga un poquito más. Y todos los demás quesos azules están inoculados con una sola cepa de Penicillium roqueforti. Para producir el queso en grandes cantidades, pues los fabricantes han seleccionado cepas que cumplen ciertas especificaciones que ellos mismos se han impuesto, que el queso sea bonito como que no tenga colores desagradables, porque ahí de pronto vira hacia el anaranjado, etcétera, que crezca rápido en el queso para que la producción sea más rápida y sea más rápido sacarlo al mercado, etcétera. Le han metido tanta presión de selección a las cepas de Roquefort, de Penicillium roqueforti que tienen, que la diversidad microbiana entre los quesos no producidos en las granjas y que no son de denominación de origen se ha empobrecido enormemente. ¿Sabes qué pasa cuando se empobrece la variedad genética de cualquier especie? Que empiezan a aparecer características no deseadas y empieza a aparecer sobre todo la posibilidad de que sean infértiles. Siempre que un organismo grande o pequeño es sujeto a selección extremadamente dramática, su diversidad genética se reduce y no se dieron cuenta, no lo sabían. Es lo malo de no saber genética. Los fabricantes de quesos no se dieron cuenta que habían seleccionado a un solo individuo, a una sola cepa de Penicillium que no es sostenible a largo plazo. Los microorganismos son capaces de reproducción tanto sexual como asexual, pero la industria prefería el método asexual porque permitía producir líneas clónicas, líneas idénticas. Es decir, la reproducción sexual tiene mezcla de los genes del macho y de la hembra, pero la reproducción asexual solamente tiene los genes de la hembra. Por lo tanto, tenías líneas clónicas que perpetuaban estos bonitos hongos y como resultado pues ya no se pueden reproducir. Ya no se pueden reproducir con otras cepas que les podrían proporcionar nuevo material genético. Pero esa cepa clónica que tienes al paso del tiempo se va degenerando. Porque no hay carga genética que soporte el paso del tiempo sin que haya mutaciones y que haya alteraciones inducidas por el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, todavía la población de Roquefort tiene más diversidad, añade uno de los expertos, pero en la línea clónica usada por el resto de productores que incluyen quesos como el Camembert y el Brie y todos los demás azules que nos hacen la vida feliz, ha afectado, se han convertido en casi infértiles las líneas de hongos Penicillium que tienen estos fabricantes, incluso para los fabricantes más pequeños. En consecuencia, los hongos han acumulado mutaciones dañinas a lo largo de años de reproducción vegetativa. Esto es lo que pasa cuando se deja de usar la reproducción sexual, explica un experto en esto, que por supuesto no estaba en el mundo del queso cuando empezó a pasar esto. Y entonces resulta que solo hay una esperanza para salvar el queso, nuestro queso, que es el termiñón azul. El termiñón azul, que es una población recién descubierta de Penicillium roqueforti. Una línea que lo producen poco, es producción artesanal de esto que hacen en los pueblos. Luego vas a los pueblos y hay unos quesos que lloras de alegría, felicidad y agradecimiento. Y esta nueva población de Penicillium roqueforti podría dar la diversidad genética que se requiere en sus fermentos. Porque no queremos perder al Camembert y no queremos perder los quesos azules. Entonces, es increíble cómo algo tan elemental como la producción de alimentos que nos resultan además atractivos y adorables e interesantes a todos nosotros,
se ve afectada por una cuestión, por una tontería genética, que si hubieran sabido genética, los fabricantes de queso no hubieran hecho lo que hicieron. Pero ellos solo veían el mundo de la producción de queso y cómo era la mejor forma de producir más queso con la calidad exacta que necesitas para que el cliente no diga, oye, este está muy raro, este color anaranjado no me gusta, por ejemplo, y que no supieras el daño que estabas haciendo al reproducir. Es lo mismo que les pasó a los Habsburgo, que creían que al mantener pura la sangre, casándose entre primos y tíos y cosas así, iban a mantener la pureza de sangre. A los egipcios les pasó, Tutankamón era un desastre genético provocado por la reproducción entre hermanos y primos y tíos y tal. Y pasó aquí en España, me acuerdo, con el último de los Habsburgo, precisamente, un hombre que prácticamente no podía ni comer, tenía problemas de retraso mental, tenía hasta la quijada de los Habsburgo llevada casi hasta la imposibilidad de usarla. Era alguien con todos los problemas del mundo provocados por genes recesivos que se van acumulando cuando pues te reproduces simplemente dentro de una variedad genética muy pequeña. Fíjense cómo se puede averiguar tanto de ciencia, de genética y de, por favor, salvemos a los quesos a partir de algo tan sencillo como que nos gusta el queso. Dice Doña Viña, súper interesante el vídeo de ayer, muchas gracias. Sí, pues ven cómo soy malísimo yo para saber cuáles son buenos y cuáles no son buenos, cuáles van a traer el interés o cuáles no. Bueno, ¿cómo valora el tema indígena en México de Héctor Díaz Polanco? No sé quién sea Héctor Díaz Polanco. Considera adecuado el proyecto que diseñó para la autonomía zapatista. No sé si diseñó algún proyecto, pero la autonomía zapatista está frita. Los jóvenes, ya hemos visto, los jóvenes ya no son zapatistas. Muchos de los viejos zapatistas han emigrado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el proyecto pues, parece que no funcionó como debía. Y yo volví a preguntar, ¿dónde están los médicos zapatistas? ¿Dónde están los ingenieros zapatistas? ¿Dónde están las instalaciones de agua potable? ¿Dónde están las instalaciones eléctricas? Y luego me entero que las comunidades zapatistas se enojaron cuando, algunos en las comunidades zapatistas, los más radicales, se molestaron cuando se propuso la introducción de electricidad en algunas casas. Pero total, mientras lave la señora, ¿quién quiere una lavadora, no? Y al final fue un alzamiento necesario, una rebeldía necesaria por la situación en la que se vivía, pero no se dieron los pasos necesarios para resolver realmente la situación, ¿no? ¿A qué intelectuales contemporáneos sigues? Pues depende. ¿Quién llamas intelectual? Dolly Parton, una intelectual actual. Se me acaba de olvidar su nombre. Pero hay un escritor que no sé, creo que es de origen indostano, un ensayista que analiza la realidad con mucha acuciosidad y lo sigo mucho. Se me acaba de ir su nombre por completo. Lo voy a buscar. Pero a pocos intelectuales contemporáneos, los intelectuales me aburren. Prefiero seguir grupos de rock de veinteañeros, la verdad. Las protestas de los agricultores por toda Europa, sí, se pusieron de acuerdo, ocurrió misteriosamente, ¿no? ¿Qué opinas de lo que dijo Robert Kennedy Jr. sobre que la guerra de Ucrania es para beneficiar a BlackRock? ¿Cómo? Son cosas que se le ocurren. El tipo está muy ido, está muy chiflado y no le haría yo absolutamente ningún caso. A Putin le hace... hay comentarios que... Vi un video de una tal Ina, tiene un canal llamado Cafeína, donde despachaba una buena cantidad de disparates. Tu amiga rusa se llamaba Ina o algo así. Está linda la rubita. Sería Ina Afinogénova. Ina Afinogénova, que ya en julio cumplimos 2 años desde que me iba a demandar. Tiene, por lo visto, los abogados más lentos del mundo. Pero a ver, de todos los que me han amenazado con sus abogados, solo Iker Jiménez me mandó uno, pero
Es que es muy fácil, ¿no? ¿Crees que asustas a la gente? Te voy a mandar a mis abogados. ¿A cuántos me vas a mandar? No, pues voy a preparar café, pues, si son 10, preparo más que si solo vienen 3, ¿no? Pero nunca llegan sus abogados. Me saludan de la Dominicana, muchas gracias. Ah, España se confirmó al cierre del año pasado como la gran economía de la zona euro que mayor crecimiento registró tanto en el cuarto trimestre del año como en el conjunto del pasado ejercicio. Pues sí, pues sí está bien administrado. Te puede caer muy mal Sánchez. Otra vez yo repito, dentro del Partido Socialista Obrero Español yo nunca apoyé a Pedro Sánchez como secretario general. Yo apoyé a otros candidatos. Ahora, una vez que ganó él, ya soy un demócrata y entonces lo apoyo a él porque es mi secretario general y es mi presidente. Pero el hecho de que yo no lo haya enormemente simpático como para irnos así a tomar unas cervezas, no significa que no haya hecho una labor excelente. Y, hombre, si no tienes la capacidad de admitirlo y entenderlo, pues tienes un problema, ¿no? La nueva traducción de la Biblia de Mauro Villino, donde sugiere grosso modo que los Elohim son extraterrestres, pues eso no es una traducción, es una interpretación, ¿no? No sé quién sea Mauro Villino, porque me interesaría mucho saber de dónde está traduciendo, porque si le está traduciendo del latín, por ejemplo, ya tenemos un problema. Tienes que traducir de los más antiguos textos que se tienen de cada uno de los libros. Y los más antiguos textos que se tienen, por ejemplo, tendrías que saber no solo griego, tendrías que saber arameo, tendrías que saber hebreo, hebreo antiguo, no hebreo moderno, griego antiguo. Nah, no creo. No creo, no creo. Desde Bulgaria, Alejandro Díaz Roca está en Bulgaria, qué barbaridad. Bello el video del chelista de Sarajevo. Ah, pues mira, invitas a jugar un juego inspirado en la guerra de las guerras yugoslavas, fueron verdaderamente aterradoras. Bueno, vamos a dejar esto por aquí un segundo, vamos a volver dentro de unos minutos. Tenemos 296 personas, de los cuales 124 no han dicho si les gusta o no les gusta. A uno no le gustó desde el principio, antes de que empezara. Y a 171 les ha gustado y les agradezco muchísimo. Regresamos en un rato. Bien, falta un montón de cosas que a mí me parecen importantes. Yo creo que es como para quedarse. Porque fíjense, vamos a hablar del regreso del sarampión. Vamos a hablar no, ya hablamos del sarampión. No, vamos a hablar del sarampión. Vamos a hablar del desembarco de los Beatles en Estados Unidos dentro de unos días, hace 60 años, pero un día como hoy, habían llegado al primer lugar de las, de las tablas de hits con Please Please Me. Y que no hay aliens, que sigue sin haber aliens, que los marcianos que llegaron ya cuando yo era muy jovencito, pues siguen sin llegar. Así que todo eso y algo más vamos a seguir hablando aquí dentro de un ratito. Simplemente en este momento vamos a hacer un corte como hacemos siempre. Y yo me voy a poner una camisa porque estoy harto de hacer este ruido que no sé si se oye, pero a mí me molesta muchísimo. Volvemos.
Bueno, ya regresamos, como ven, no fue difícil, no fue problemático, pero ya se fue un montón de gente, ¿verdad? 281, bueno, no fue tan terrible. No fue tan terrible como otras veces, que se va muchísima gente cuando hacemos este corte que a mí me parece fundamental. ¿Cuál es su opinión de los que dicen que la filosofía nos enseña a pensar mejor? De gente pendeja. Esa es una creencia. No creo que haya ninguna demostración. Y me encantaría que lo hubiera, ¿eh? Si alguien tiene una demostración de que estudiar filosofía me enseña a pensar mejor, me gustaría verla, ¿no? No, nada más. Pero yo lo que recuerdo de los textos filosóficos que he leído es que no hacen eso, ¿no? No lo consiguen y ni mucho menos. Entonces, que me gustaría que me dieran las evidencias en las que se basan. Si eres antivacunas no puedes ser de izquierda, ¿no? Sí, sí puedes. Hay mucha gente de izquierda que es antivacunas porque tú sabes, mira, la Organización Mundial de la Salud está dominada por los Estados Unidos. Las empresas farmacéuticas son malévolas porque son empresas. Si eres empresa eres malvado. Y por lo tanto, lo único que quieren es que tú te estés enfermo. No quieren curarte, no quieren hacerte el bien. Nadie, hay millones de personas ahí destinadas a... Ninguna de las que están, ni investigadores, ni nadie quiere que estés bien. No, todos son malvados, menos el que te cuenta la conspiración. Y entonces, las vacunas son un truco que incluso puede servir para que Bill Gates te inocule un chip que va a controlar tu mente con el 5G. Hay gente que puede creer estupideces sin límite. Y en la izquierda hay gente que cree estupideces absolutamente sin límite. Si no fuera eso, yo no habría escrito un libro que se llama La izquierda Feng Shui, que está aquí atrás. Me parece que como está la llamita, ahí está, hay otro barbón allí que está en la portada, que la llamita no lo deja muy oscuro. Pero sí, hay antivacunas de izquierda, por supuesto. ¿Puede Taylor Swift salvarnos de que Trump gane las elecciones? Yo no estoy tan convencido que Trump va a ganar las elecciones. Yo los veo a todos así como muy convencidos. Y las encuestas dicen que hay un 18-20% de republicanos que no quieren que Donald Trump sea presidente, que no van a votar por él. De republicanos, ¿eh? Entonces, tú haces los clips musicales de tus vídeos. Clips musicales de mis vídeos. No sé a qué te refieres. Acláramelo, sí, por favor. ¿Cuál es su opinión de King Crimson? Habría sido un gran proyecto, tiene un gran disco, no más. King Crimson es una de las grandes bandas del rock progresivo, pero después de su primer disco la banda cambia de personal, intenta, sube, baja, hay gente que se agrega, que se retira y nunca vuelven a hacer nada como el primer disco, ¿no? Pero el primer disco creo que es fundamental. ¿La economía es una ciencia o es como la religión? Hay partes de la economía que ya son ciencia porque se han estudiado y hay partes de la economía que son todavía especulación. No llega a ser una religión, salvo que seas tipo Milei o Rayo, pero en algunos casos sí es una religión, pero en otros es meramente especulación. ¿Te es familiar el trabajo del comediante y firme crítico de la derecha americana? Y ya no me dijo el nombre. ¿Cuál? Conozco a muchos. ¿Volverán los especiales de poesía? Pues no lo sé. Necesito. Es que claro, recorría ciento y tantos poetas que me gustan muchísimo y luego te voy a decir cuántos, nada más porque lo tengo aquí. De las listas que hacía yo. No fueron tantos, fueron 50 poetas. Y pues, quizás necesito buscar más poetas. Mi cumpleaños está en la entrada que hay sobre la persona en Wikipedia. ¿Por qué? Por alguna razón está en español y en magiar. ¿En magiar? ¿Me lo juras? No tengo ni tengo amigos húngaros, pero bueno, ¿no? Pues sí.
A ver, ¿qué hago? ¿Finjo que tengo, no tengo la edad que tengo? Me da igual. Ah, a ver. No, ay, a ver, a ver. Aquí hay uno guácala el queso. Yo tengo gente que odia el queso, no lo puedo entender. No extraña el queso Oaxaca, se consigue. Se consigue. Ya no estamos en México, en el mundo en el que. Fíjate, cuando yo me vine a España, el mundo era muy distinto, ¿eh? Y estamos hablando de 24, 25 años. 25 años cumplo en abril. Mira, si tú querías comer comida más o menos internacional, todo el mundo te miraba feo. Había un restaurante japonés, creo, en Barcelona y otro en Madrid y poco más o menos. Las tiendas no te vendían ningún ingrediente exótico. En estos 20 años ha cambiado muchísimo. Tienes en las grandes superficies, en los grandes supermercados, tienes espacios donde hay preparado para jambalaya y comida hindú y comida eh, cuscús y maseca para hacer tortillas y cochinita pibil y un surtido razonable de salsas de la costeña y de Herdes, por ejemplo, en el caso de las mexicanas. Pero tiene salsas maravillosas del sureste asiático. El mundo del paladar se ha ampliado enormemente y con él otros elementos culturales, por supuesto. Pero ahora aquí hay varios restaurantes japoneses, hay un restaurante indio maravilloso frente al mar. ¿Qué más? Eh, Hay un restaurante húngaro. Fíjate, por ejemplo, el único restaurante húngaro que yo conocí en México era el Balatón, que estaba en la colonia Roma. Y era maravilloso. Era una casa convertida en restaurante de una familia húngara. Perdón. De una familia húngara que tenía su pequeño restaurante. No, exiliados, inmigrantes húngaros y hacían un goulash. ¡Oh! Espectacular. Y ahora ya hay restaurantes húngaros en otros lugares y hay restaurantes de todo tipo. El mundo se ha hecho mucho más pequeño en estos 20 años y la influencia fundamental es pues, la de Internet, ¿no? Es decir, eso y el movimiento de gente. Perdón, tengo que toser un poco. Bueno, babeo solo de ver la foto del queso, a ver yo. Y no soy yo, cuidado. Mis perros, todos han sido amantes de los quesos azules. Es decir, si abres un queso, el perro se presenta a ver si cae algo. Pero, por ejemplo, mi perro anterior, el gran Teco, el que era experto en homeopatía según los laboratorios Boiron o Boiron, Teco, el homeópata, ese olía cuando sacabas el queso del refrigerador y se presentaba y sabía contar. Un perro que sabía contar, esto es de cuidado, ¿eh? Entonces, cortabas pan, tostaditas. Me hacía yo un pan, me lo comía. Hacía yo dos, me lo comía. Hacía yo tres, me lo comía. Hacía yo cuatro y empezaba a llorar. Si amenazaba yo con comerme el cuarto, empezaba a aullar, porque el cuarto era de él. Tres para mí, uno para él. Tres para mí, uno. Se comió quesos azules de todo tipo. Solíamos hacer críticas de quesos azules en Facebook. Eso es divertidísimo. Entonces decía yo, el Stilton pues, es un poco seco, le falta un poco de cremosidad, lo siento eh, ligeramente amargo, lo que fuera de ese queso que estaba yo comiendo. Azul de Auvernia me gusta mucho, pero el sabor es muy delicado. Y yo ponía todo lo que yo veía del queso, mi opinión sobre el queso. Y luego abajo poníamos, a Teco le gustó. Y en todas mis reseñas de quesos azules, el final de la reseña era a Teco le gustó, porque a Teco le gustaban todos los quesos azules. Y a Balto, que es mi actual perro, también le gustan muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Eh,
Sí, soy fan del queso. Acompañe ese queso con un buen café colombiano. No, queso se come solo. Y esa chamarra, pues aquí en Gijón las venden, ¿eh? ¿Podrías comentar algo sobre los peligros de la resistencia bacteriana provocada por la automedicación antibiótica? A ver, puedo comentar la realidad. Primero que nada, ya la automedicación antibiótica es cada vez más difícil porque se necesita receta para la adquisición de antibióticos y se le recomienda intensamente a la gente que termine el curso de antibióticos, que generalmente pues termina con la caja que te compraron. Pero eh, todo antibiótico va a provocar resistencia en los organismos a los que ataca, por inevitabilidad. Es decir, habrá algunos que sobrevivan. La cuestión es qué tan rápido o qué tan lento puede ser esto. Y se hace más rápido cuando no terminas el curso o cuando te automedicas y entonces matas solamente a los más débiles, pero dejas vivos a los más fuertes. Pues eso es así de sencillo, así funciona la evolución, así funciona la selección natural. Entonces, primero que nada, la gente sigue insistiendo en aplicarse antibióticos para cosas para las que los antibióticos no sirven, fundamentalmente las afecciones de carácter viral. Si tengo gripe, voy a tomar antibióticos. No, no, porque no es una infección bacteriana y los antibióticos solo atacan a las bacterias. Es que hasta en eso hay que saber biología. Y eh, pues se aumenta la resistencia bacteriana, y aparecen cepas resistentes conforme peor uses los antibióticos. Pero por bien que los uses, van a aparecer cepas resistentes, simplemente tardan más en aparecer y son menos variadas, porque tienen pocas vías de aparición, que si usas bien los antibióticos, pues aparecerán cepas resistentes, menos cepas resistentes más tarde. Si los usas mal, aparecen más cepas resistentes y más temprano. Básicamente es eso. Gracias a Sep por el superchat. La gentrificación es una forma de neocolonialismo. No, si son tus propios compatriotas los que te están ocupando tu barrio, ¿cómo va a ser colonialismo? Se han agarrado de la palabra colonialismo como sin entender lo que significa, creo yo, en muchos sentidos. Los bots cibernéticos de Obrador afirman que España está peor que nunca. Venga, vamos a venir a España cuando la inflación, cuando había que devaluar la peseta. El que sale en la portada es usted de joven. No, ni de lejos. Es otro personaje radicalmente diferente a mí. No. ¿Qué opinas de la banda Tool? En general no me gusta el cosplay. Me ha pasado con Tool, me ha pasado con Kiss, me ha pasado con Slipknot. Es un rock así, de primero que nada, demasiado pesado, que quizás para mí. Pero segundo, a mí me gusta ver a la gente que hace música, ¿no? Lo de las mascaritas nunca me ha parecido chistoso. O sea, me parece chistoso un día, pero para toda la vida, pues no. La música que suena en los títulos, así como para casar los capítulos. No, todo eso está sacado. Yo tengo una biblioteca, tengo una suscripción a una biblioteca de audio, vídeo e imágenes, de la que salen muchos de los vídeos que utilizo en las cortinillas intermedias, y las músicas que se utilizan aquí son músicas que hago yo, pago con lo que me dan en Patreon, con lo que ustedes aportan en Patreon. Yo compro una suscripción anual. En este caso, no, ¿cuál es la que tengo ahora? Porque tuve otra hasta hace un año, y ahora el 14 de febrero tengo que decidir si me quedo con la que tengo o cambio a otro servidor, a otra empresa que hace es venderte material royalty free, donde puedes usarlo sin tener que pagar derechos. Constantemente me pasa. De hecho, ayer me pasó cuando publiqué lo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Me avisaron que estaba bloqueado, que no podía yo monetizarlo porque estaba usando música que tenía derechos de autor, y la compañía que maneja los derechos de autor se había llegado y había prohibido que yo las usara, ¿no? Entonces les mando la licencia, ay, perdón, y ya, te lo liberan y ya. Porque cada vez que descargo
música o vídeos de este servicio de royalty free, pues descargo también la licencia correspondiente, que es una licencia precisamente royalty free. Es decir, que con la suscripción que pagué ya está pagado todo lo que yo pueda usar de esa biblioteca a lo largo del año. Y ahí estamos. Ya algunos están llegando tan tarde me está Iván Quintanera preguntando sobre lo de AMLO y los narcos, que ya de lo que ya hablamos. Bueno, pues hablando de cuestiones absurdas, el regreso del sarampión. Crecen, decía yo que al principio decía, crecen el sarampión y la sífilis, no de la sífilis vamos a hablar la semana próxima, pero crecen el sarampión y la estupidez crece a una velocidad absolutamente increíble. ¿Qué pasa? La gente no sabe que el sarampión es una enfermedad muy grave. Quizás porque estaban acostumbrados a que todos los niños la tuvieran, ¿no? Se morían algunos, pero no salían mucho en los periódicos, porque era normal. Era normal que se murieran los niños. Era normal. Pero a la gran mayoría pues, no se morían, ¿no? O sea, se moría un porcentaje. Y si no se mueren muchos, pues entonces no es grave. O por lo menos esa es la idea que se tenía. Cuando yo era pequeño no había vacunas para el sarampión. Entonces pasó lo siguiente. Ya con los 31 años de edad, me empecé a sentir espectacularmente mal. Pero tenía yo al mismo tiempo una especie de síntomas de gripe y por otro lado el aparato digestivo convertido en una licuadora. Me recuerdo en una silla en mi estudio en la noche con un balde, vomitando en el balde. Me sentía yo de la patada. Bueno, mi primera fue que fui a ver a un neumólogo, pues no sabía que tenía yo, me recetó algo para que tosiera yo menos. Luego me vi a un gastroenterólogo y el gastroenterólogo no tenía muy claro qué tenía yo. Y fue a ver un amigo mío que curiosamente era microcirujano, me pegaba manos. Si alguien sufría un accidente, se cortaba una mano, se la rajaba aquí. Él estaba feliz de la vida 13, 14 horas pegando, suturando vasos sanguíneos y nervios y tendones pequeñísimos. Ahora me imagino que lo harán con aparatos mucho más avanzados, pero usaba lupas directamente y era feliz. Y cuando un trabajador que se había cortado una mano podía hacer así, el tipo venía y te contaba, ¡oh, lo logramos! Un cirujano traumatólogo que hacía microcirugía maravilloso. Me fue a ver y me dice, entra, me mira, me dice, tú no necesitas ni un neumólogo, ni un gastroenterólogo, ni nada. Tú lo que necesitas es un pediatra. ¿De qué hablas, tío? Tienes sarampión y no te has muerto de milagro. ¿Qué? Pues pasamos a hacer las pruebas correspondientes y tenía yo un sarampión. A la vejez viruelas, dicen, cuando había viruela. Y sí, pues que si no te dio sarampión de niño, cuando eras niño, y no te pusieron la vacuna, porque todavía no había vacunas cuando yo era pequeño, o no me la pusieron por alguna causa, si te da después, te puede matar. Y es de las veces que yo he estado más cerca de presentar mis papeles para el retiro, ¿no? A los 31 años de edad. Es un virus extremadamente contagioso, probablemente el virus más contagioso del mundo. Se esparce cuando una persona tose, cuando una persona respira o cuando una persona estornuda. Y puede quedarse en el aire hasta 2 horas después de que se fue la persona. O sea, estornudó, se fue y 2 horas después de ese aire puedes pescar sarampión. Los síntomas son, como decíamos, similares a la gripe, pero que también aparecen a nivel gastroenterológico y empiezan aproximadamente 1 o 2 semanas después de la exposición al virus y la gente es contagiosa desde los 5 días antes de que aparezca la erupción cutánea, que fue lo que me pasó a mí cuando me llegó a ver este amigo, pues cuando ya tenía la erupción cutánea, y hasta 4 días después de que se quitó la erupción cutánea. O sea, los que estuvieron en contacto con la persona 5 días antes y 4 días después corren riesgo de contagio.
En una de cada 5 personas que tiene sarampión en los Estados Unidos, que son los datos que tengo, acaba hospitalizada. También puede causar complicaciones como problemas de la respiración, ceguera, inflamación del cerebro. Y los grupos vulnerables como los niños muy pequeños y las mujeres embarazadas tienen el mayor riesgo de complicaciones graves. No hay tratamiento. O sea, el tratamiento es sintomático. Evitar la deshidratación, reducir la fiebre y ya. O sea, paracetamoles o ibuprofenos a pasto y hasta que tu cuerpo lo supere o no. Y es prevenible con 2 dosis de una vacuna segura y altamente efectiva que se puede administrar sola, pero con frecuencia se combina con otras vacunas para enfermedades como las paperas y la rubiola, en la famosa vacuna MMR que todos los niños deberían tener. Pues nada, esto es el sarampión, y en 2023 la incidencia de sarampión en la región europea se multiplicó por 30. O sea, de 1,000 casos que hubo, 941 casos que hubo en 2022, en 2023 se reportaron más de 30,000 casos de sarampión. El aumento se ha acelerado en los meses más recientes y se espera que la tendencia continúe si no se emprenden acciones urgentes. 30 veces. ¿Por qué? ¿Por qué ha aumentado el sarampión? Fundamentalmente porque la gente se ha dejado de vacunar. La gente ha dejado de vacunar a sus hijos. Como resultado de la pandemia de la COVID-19 y de las mentiras que se han difundido respecto de la pandemia y de las vacunas que se hicieron para la pandemia, efectivísimas, yo llevo 5, estoy encantado. En general, se han reducido los índices de vacunación en todo el mundo. De 98% en 2019, de 96% en 2019, estamos hablando de la región europea en este momento, a 93% en 2022. Y la cobertura de la segunda dosis, que es la más importante, pasó de 92 en el 2019 a 91 en 2022. En total, 1,800,000 bebés quedaron sin vacunar entre 2020 y 2022 en la región. Si tú no te vacunas este año y este año no te da sarampión, pues en el otro te puede dar. Te puede dar hasta los 31 años, como fue mi caso. Se han reportado casos en muchos países donde ya estaba erradicado el sarampión. Países que han logrado la eliminación del sarampión siguen ahora teniendo riesgos porque llega gente sin vacunarse, llega gente con el virus a sus países. Lo menos que se debe tener de tasa de vacunación es el 95%. El 95% genera lo que se llama inmunidad de manada, que entendieron muy mal los imbéciles covidiotas, antimascarillas y antivacunas. La inmunidad de manada es que las personas susceptibles que no puedes vacunar porque tienen el sistema inmunológico deprimido, porque son alérgicos a componentes de la vacuna, porque odian las agujas y se desmayan si les acercas una, por varios motivos, esa pequeña cantidad de gente que no puedes vacunar, si el 95% de las personas a su alrededor están vacunados, ellos son el 5%. Si todos los demás a su alrededor están vacunados, no pueden llegar el virus de fuera y afectarlos a ellos. A ellos los salvan, no que hayan generado una inmunidad natural, como dicen algunos que creen que eso existe, que no existe. O sea, existe para otras cosas. Y especialmente para los virus, no. Esas personas susceptibles y no vacunadas están protegidas por el 95% que sí está vacunado. Si disminuyen las tasas de vacunación a su alrededor, se abren vías por las cuales pueden llegar a ellos los virus y, por supuesto, pueden llegar a las personas que se dejaron de vacunar en su entorno. Se necesita cerrar las brechas de la cobertura vacunal. Y miren, esto refuta, desafortunadamente, como un experimento involuntario,
refuta una de las estupideces más egregias que suelen soltar los antivacunas, y que es la siguiente. Tú les dices, no, mira, es que se redujo la cantidad de difteria, de paperas, de rubiola, de varicela, de viruela, de sarampión. Y ellos te dicen, pero eso es porque los seres humanos empezaron a generar su propia inmunidad a esas cosas, y además la higiene es la que ha servido eso. No, las vacunas no, es que nos lavamos las manos ahora y entonces por eso ya no hay esas infecciones. Bien, nos seguimos lavando las manos, seguimos teniendo higiene, pero sin las vacunas las enfermedades vuelven. Las paperas vuelven, el sarampión vuelve, la rubiola vuelve. La rubiola vuelve, por supuesto, a matar niños ni siquiera nacidos, entre otros casos. Si eso decían, era uno de los argumentos estrella de los imbéciles antivacunas, pues ahora vemos que no es cierto. Lo podemos demostrar. Cuando se reducen las tasas de vacunación, las enfermedades reaparecen. Porque sí, tú te vas haciendo inmune a algunas, puedes hacerte inmune a algunas cepas, pero así como el ser humano evoluciona formas de inmunidad, los virus evolucionan formas de seguirlo atacando. Por eso necesitamos una vacuna distinta de la gripe cada año, y por eso necesitamos una vacuna distinta de la COVID cada vez que aparecen nuevas variedades con sus peligros concretos y específicos. Algunas que son menos graves de momento, pero tienden más, por ejemplo, a provocar COVID de larga duración, y el COVID de larga duración es horrible y debería preocuparnos mucho más que el riesgo de muerte que sigue existiendo, porque sigue muriendo gente de COVID todos los días. Así que no hay mucho más que decir al respecto. A mí me tiene verdaderamente aterrorizado. La Organización Mundial de la Salud en Europa dice que se requiere acción urgente, que la multiplicación por 30 de los casos de sarampión es grave. Mata a niños. Tú puedes jugar a que tú estás haciendo tu lucha heroica en contra de las malvadas farmacéuticas, pero en la mayoría de los casos tú ya estás vacunado. En la mayoría de los casos a los que acabas perjudicando es a los niños. Así que, insisto, para volver a avanzar hacia la eliminación, hacia la erradicación completa del sarampión, es imperativo que los países logren y mantengan, dice la Organización Mundial de la Salud, más de un 95% de cobertura con 2 dosis de vacunas que contengan la vacuna del sarampión. Cerrar las brechas en la inmunidad debería ser una de las prioridades fundamentales de todos los países. Y cuando alguien como Travis Kelce aprovecha para apoyar la vacunación, pues yo estoy con él, aunque no me guste mucho cómo canta su novia. ¡Qué barbaridad! Lilia Lemoyne, diputada terraplanista conspiranoica de Milei, escribió: Taylor Swift está funcionando como una suerte de propaganda anti-Trump a nivel global, es decir, pro-izquierda. Sí, todo es izquierda menos ellos. Están bien chiflados. Pero hay un peligro real, ¿no? O sea, yo no descarto dentro de 10 años vernos bajo gobiernos de ultraderecha y hombres fuertes y tiranos y dictaduras y militarismo y suásticas y recreación del más vulgar y perjudicial y tóxico nacionalismo. De verdad. Me saluda desde Costa Rica. Gracias a usted conocí el arte de Alfredo Cardona Peña, mi querido Alfredo, hombre. Qué barbaridad. De Rammstein, ¿qué piensas? Muy heavy para mí. Les voy a comenzar. Vamos a hacer dos esta semana no. La semana próxima intento hacer 2 ahora música para Patreon. Uno de ellos con el último sencillo de Billy Joel, y lo voy a escuchar en vivo por primera vez grabando. Y a un grupito que acabo de encontrar que es maravilloso y que tampoco tienen 20 años sus integrantes, que se llama Platinum Moon, Luna de Platino, que además me gusta mucho porque la luna es una de las cosas que más me gusta ver en mi vida. Borges o Cortázar, Borges. Bueno, vamos a contar esta historia. Los Beatles desembarcan en Estados Unidos
hace 60 añitos. Bueno, faltan 6 días para que sea el aniversario, pero si lo hacía yo al día siguiente del aniversario, como que no tenía tanto chiste. Entonces lo hacemos una vez, mientras bebemos en nuestra taza de los Beatles. ¿Qué me trajo Elena? Que nunca quiere participar en el chat. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, tengo los datos aquí, esperen un segundo. El día 1 de febrero de 1964, hace 60 añitos, llega al primer lugar de los éxitos de popularidad I Want to Hold Your Hand de los Beatles. Esto es el sencillo sacado de uno de los discos de los Beatles que fueron liberados esos días en los Estados Unidos. El 7 de febrero también, por cierto, se lanzaba el sencillo Please Please Me y Ask Me Why. Antes de esto, y porque los Beatles iban a Estados Unidos, en 10 días se lanzan 2 álbumes de los Beatles que solamente existen en Estados Unidos, es decir, son distintos de los álbumes que salieron en el Reino Unido y en Europa. El primero fue Introducing the Beatles, presentando a los Beatles, que se publicó el 10 de enero de 1964, y en estos discos todavía había canciones que no eran de Lennon y McCartney. I Saw Her Standing There, Misery, las dos eran el primero de McCartney y la segunda de Lennon y McCartney. Todavía no había el acuerdo de que todas las canciones iban a ser Lennon y McCartney. Anna, Go to Him, que era de Arthur Alexander, Chains, de Jerry Goffin y Carole King, Boys, de Luther Dixon y Wes Farrell, Love Me Do, de McCartney y Lennon, P.S. I Love You, de McCartney, Baby It's You, de Burt Bacharach, el famosísimo compositor de música pop, Do You Want to Know a Secret, de Harrison, A Taste of Honey, de Rick Marlowe y Bobby Scout, There's a Place, Lennon y McCartney, Twist and Shout, de Phil Medley y Bert Russell, que de hecho ya la habían cantado antes, si mal no recuerdo, Fats Domino. Eso fue el 10 de enero. El 20 de enero se lanza otro LP, otro larga duración, como se llamaba en aquel entonces, estos vinilos que tenías que dar la vuelta para oírlo completo, que tenía 15, 20 minutos a cada lado, pero aquí se iban con 13, 15 minutos y mira, vas que triunfas. Con I Wanna Hold Your Hand, de Lennon y McCartney, I Saw Her Standing There, de McCartney, This Boy, de Lennon, McCartney, Harrison, It Won't Be Long, de Lennon con McCartney, All I've Got to Do, de Lennon, All My Loving, de McCartney, Don't Bother Me, de George Harrison, Little Child, de Lennon, Till There Was You, de Meredith Wilson, que no es de los Beatles, aunque mucha gente lo cree, Hold Me Tight, I Wanna Be Your Man, cantada por Ringo Starr, por cierto, y Not a Second Time, cantada por Lennon. 2 LPs lanzados con 10 días de diferencia. ¿Por qué? Porque se preparaba el desembarco de los Beatles en los Estados Unidos, más o menos así. No, así. Esa es la llegada. El 7 de febrero de 1964, el 1 de febrero ya estaba una de las canciones de estos 2 LPs, I Want to Hold Your Hand, la famosa, el famoso primer gran éxito de los Beatles en los Estados Unidos, que llega al primer lugar en los Estados Unidos el 1 de febrero, un día como hoy hace 60 añitos. El 7 de febrero, el Yankee Clipper de Pan American, vuelo 101 desde Londres Heathrow, aterriza en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y llega a la Beatlemanía. Fue la primera visita a los Estados Unidos por parte de los Beatles, un cuarteto de rock and rolleritos que había conseguido su primer hit en los Estados Unidos del número 1 solo 6 días antes. En Kennedy, vestidos de traje y con sus cortes de pelo tradicionales, fueron recibidos por 3,000 fans que gritaban enloquecidamente y prácticamente causaron un motín cuando bajaron del avión y pisaron suelo estadounidense por primera vez. 2 días después solamente,
Paul McCartney de 21 años de edad, Ringo Starr de 23, siempre fue el mayor, John Lennon de 23 y George Harrison de 20, el más jovencito, hicieron su primera aparición en el Ed Sullivan Show, un espectáculo de variedades de la televisión de los Estados Unidos muy popular, cuyos herederos siguen hoy. Luego fue Johnny Carson, luego fue el otro tipo, y ahora creo que es el heredero directo de eso, vendría siendo Jimmy Kimmel, creo, no sé, alguno de los que hacen televisión nocturna. Aunque prácticamente fue imposible oír lo que cantaron, porque el público estaba compuesto fundamentalmente por chicas adolescentes. Piensen en los Swifties, las Swifties sobre todo, para ubicar la relevancia, para ubicar las similitudes entre los fenómenos de la música popular, y adolescentes que gritaban enloquecidas por ver de cerca a los Beatles, y la música pues en ese momento todavía era más o menos irrelevante. Lo importante fue esto: 73 millones de personas en los Estados Unidos, 73 millones de hogares, 40% de la población de los Estados Unidos en aquel momento sintonizaron sus televisores para ver a los Beatles en Estados Unidos. Sullivan, por supuesto, inmediatamente los contrató para presentarse 2 veces más ese mes, y el grupo hizo su primer concierto público en los Estados Unidos el 11 de febrero en el Coliseo de Washington, con 20,000 fans que gritaban todo el tiempo y tampoco dejaban oír la música. Al día siguiente hicieron 2 presentaciones en el New York Carnegie Hall, una tras la otra, y la policía se vio obligada a cerrar las calles alrededor del venerable templo de la música debido a la histeria de las fans. El 22 de febrero, los Beatles volvieron a Inglaterra. Hoy es y esto no voy a cansar de repetirlo, hoy es una efemérides importante en la música popular. A ver, tú puedes decir, incluso puedes ser anti-yankee de estos más militantes. Yo no soy todo lo que sea Estados Unidos me horroriza, soy tremendamente crítico de ese país, pero no lo suficiente para los ojos de algunos, ya lo sé. Otros me llaman pro-yankee, madre mía. Bueno, pero el hecho real es que si Estados Unidos es el imperio, pues triunfar en el imperio es triunfar en el imperio. Porque no es lo mismo ser una estrella del baloncesto español, y tenemos grandísimos jugadores, pero cuando tú pones a los hermanos Gasol y a Ricky Rubio jugando en la NBA, tú sabes que ha llegado al máximo nivel el baloncesto español. Y no son los únicos, Rudy Fernández también jugó, sí, y algún otro ha jugado en la NBA. Bueno, tú puedes ser muy bueno haciendo cine, pero cuando tus directores pegan en Hollywood, entonces sientes que has alcanzado el nivel más alto. Probablemente no lo sea. Probablemente haya películas de muchísima más calidad que se hacen en Tuvalu o Nueva Zelanda. Pero el mundo ve la entrega de los Óscars, no la entrega de los premios a los cineastas de Nueva Zelanda, que pueden ser maravillosos. Y conquistar Estados Unidos, pues, para los Beatles fue el lanzamiento a nivel mundial. Ya se les conocía, ya sonaban en las radios, pero no habían cambiado el mundo. Cambiaron el mundo y nadie se lo imaginaba cuando con esta carita, prácticamente adolescentes todavía, llegaban a los Estados Unidos. La profunda influencia de la música popular, del arte popular, de la cultura popular, creo que todavía no ha sido suficientemente valorada, sobre todo en nuestros entornos. Los jóvenes, y esto es muy importante, los jóvenes no tenían una cultura hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El concepto de la cultura juvenil no existía. No había ni siquiera cuentos para niños. Los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, eran para adultos, ¿no? O para que se los contaras a los niños para moralizarlos, pero no había una cultura juvenil claramente separada de la cultura de los adultos. Tú vestías como un niño y el día que tenías 16 o 18 años, o en algunas culturas cuando alcanzabas la pubertad, entonces te empezabas a vestir como adulto y ya eras adulto y ya, adiós.
no eras adolescente, no vivías ninguna realidad sociocultural, incluso económica, entre el momento de la pubertad y el momento de tu integración a la vida social y económica de tu país, o de tu realidad, de tu sociedad, pues desde los 13, 14 años hasta el día en que sales de la universidad o sales de la escuela o sales del bachillerato, te vas a ir a trabajar y entonces cambia tu vida radicalmente. Esa cultura juvenil, esa visión de que los jóvenes tienen una forma de ver las cosas distinta, te puede aportar muchísimo. Que los jóvenes tienen intereses distintos de cuando eran niños, pero también distintos de los adultos. Que los jóvenes tienen pasiones, incluso artísticas. Y lo digo por los grupos jóvenes, muy jóvenes que yo veo en el rock, ¿no? Ahora. Y en el folk, por supuesto. Incluso en el blues. Hay jóvenes blueseros que dices, esto es maravilloso, están cantando blues de Blind Willie McTell, gente que tiene 22 años de edad, pero ve las cosas distinto y con una pasión distinta y con una forma distinta y con una despreocupación, una audacia que no tienes cuando eres adulto, o la mayoría de los adultos pierden, pero que tampoco es la que tienes cuando eras niño. Esa idea de que existe una cultura juvenil, una visión juvenil, una concepción del mundo propia de un grupo de edad determinado, nace después de la Segunda Guerra Mundial. Y empieza a tener sus expresiones con el rock, con Chuck Berry, con Elvis Presley, pero estalla con estos muchachos, los cuales dos siguen con nosotros, siguen haciendo música. Estalla con ellos. No había dónde estudiar la música que hacían ellos. Hoy tienes profesores de batería, mi hijo tuvo clase de batería. Puedes estudiar guitarra, puedes estudiar un montón de cosas. Puedes inspirarte y no es despreciable cuando esto todavía era despreciable para las viejas generaciones. Todo eso es el significado que yo creo que es relevante para nuestra vida cotidiana como sociedad en todo el mundo, incluso lo que ocurrió hace 60 años cuando los Beatles llegaron a Estados Unidos. Por cierto que hay, si a alguien le interesa, ¿cómo se llama este? Un segundo, que tengo que acordarme, ¿cómo se llama este hombre? Sí, John Wesley Harding tiene una canción maravillosa que se llama When the Beatles Hit America, cuando los Beatles llegaron a América, pero donde propone que en 1984, por ahí, se vuelven ya había muerto John Lennon, es parte de la canción. Los Beatles se vuelven a reunir y van a Estados Unidos, como fueron ese 7 de febrero de 1964. Y hace un recorrido humorístico, jocoso, ácido de la carrera y de las personalidades de los Beatles, ¿no? George no quería cantar si no traían al Maharishi. Y John, que es el que nunca calla, pues ahora no hablaba. Pasan cosas así. La canción se llama John Wesley Harding, de John Wesley Harding, When the Beatles Hit America, y creo que cuenta muy bien, a la larga, la influencia que tuvo el grupo de estos británicos de Liverpool en nuestra vida cotidiana, desde que empezaron allá hace 62 años, y en solo 8 años de carrera cambiaron el mundo. Escuchen a los Beatles, es sano. Que la polio nunca vuelva, ojalá, pero la polio está presente, además está presente la polio también causada por las vacunas, que no se contagia, pero que está causada porque no es perfecta, las vacunas no son perfectas, y acuérdense que la perfección que piden los antivacunas no existe en el mundo. No pueden pedir una entelequia. Pero muere más gente sin que con las vacunas. Muere más gente por la falta de vacunas que por las vacunas. Y el seleccionar los datos que les dan la razón, ocultando la mayor cantidad y vastedad de los datos,
Es un truco de los antivacunas que acaba causando más muertes. ¿Viste la película Yesterday con Himesh Patel? Sí la vi, me gustó. Hubiera prescindido de Ed Sheeran por allí. Me gustaba la premisa, creo que fue llevada con cierta... Creo que pudo haber sido mejor llevada la premisa, pero me gustó. ¿Visitaste el documental McCartney 1, 2, 3? No, no lo he visto. Los antivacunas son más salvajes, dice Mary Zambrowni, y muchos se niegan rotundamente siquiera a lavarse las manos porque así se fortalece el sistema inmune. Ya sabes sus falacias naturalistas. A ver, dejemos muy claro esto. Tu cuerpo se puede defender de muchas cosas, todos los días lo hace. Todos los días están entrando en tu cuerpo elementos infecciosos, gérmenes, agentes infecciosos, agentes dañinos, y tu cuerpo se defiende de ellos con una eficacia enorme. Todos los días alguna célula de tu cuerpo le da la locura y se convierte en célula cancerosa y la ataca a tu cuerpo con enorme eficacia. Tú tienes un sistema inmune extraordinario, tanto el que traes de fábrica cuando sales del útero materno, como el que vas generando a lo largo de tu vida. Tengo por ahí en Cosas que Sabemos un video en el que explicamos esas dos facetas de nuestro sistema inmune. Pero no eres inmune a todo. Y cuando algo te vence, o tienes ayuda o te mueres. Ahora, como sabemos que hay ciertos virus, sobre todo, que cuando nos atacan nos vencen, y nuestro sistema inmune no puede hacer nada contra ellos, tenemos una forma de hacer algo que los antivacunas hablan mucho de ello, fortalecer el sistema inmune. Bien, amiguitos, vamos a fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Comando yogures? No. ¿Comiendo muchas verduras? No. ¿Dejando de comer carne? Tampoco, amiguitos. La única forma que tenemos de fortalecer nuestro sistema inmune es con vacunas punta de imbéciles. Es lo único que tenemos. ¿Por qué? Porque las vacunas son la universidad de nuestro sistema inmune. La vacuna viene y le dice a nuestro sistema inmune, mira, esto, malo. Aprende a defenderte de esto porque, como llegue, te mata. Y el sistema inmune va a clase con las vacunas y dice, mira, voy a producir estos anticuerpos para afectar a los antígenos de eso que me dices que es malo, y entonces ya estoy preparado, estoy fortalecido para que eso no me mate. Eso es fortalecer nuestro sistema inmune, vacunarnos. Las vacunas son la forma en que nuestro cuerpo aprende a defenderse de ciertas enfermedades a las que va a tener a las que no suele enfrentarse y que cuando se enfrente va a ser vencido. Si es débil, si se ha vacunado, ha ido a la universidad de las vacunas y ha logrado aprender cómo defenderse de ese virus de la polio, de ese virus del sarampión, de todos esos virus para los cuales no tenemos medicamentos, porque para los virus no tenemos medicamentos, salvo casos muy, muy excepcionales, pero en general no tenemos medicamentos para los virus, tenemos que dejar que la infección corra su curso. La forma, en vez de curarnos de la enfermedad viral, hacemos es evitarla, prevenirla, llevando a nuestro sistema inmune a que aprenda con las vacunas. Es así de sencillo. Y así de complicado para algunos que no entienden, no saben ni siquiera lo que es una vacuna. Son los que te dicen, pero ¿por qué fueron tan rápidas estas vacunas? Porque ya sabemos hacer las cosas mejor que antes. Pero no pasó demasiado tiempo. Pues ¿cuánto tiempo crees tú, en tu experiencia de fabricante, de creador, diseñador de vacunas, cuánto tiempo te tardas tú en hacer una vacuna? ¿Cuánto es el tiempo razonable? Pues no sé, pero ha de ser mucho. No tienes idea. Y no tienes idea de por qué las vacunas de ARN mensajero se pudieron hacer tan rápido. Si lo estudiaras, en vez de estarte quejando y yendo a manifestaciones de antimascarillas, probablemente sabrías por qué se pudieron hacer, afortunadamente, tan rápido las vacunas. Bueno.
Lo peor es que hay médicos antivacunas que apoyan la conspiranoia. Bueno, sí, hay médicos antivacunas, pero pues, ¿qué vamos a hacer con eso, no? No hay nada que hacer al respecto. Bueno, ya que hablamos de música, dos cositas o tres de batería. Por cierto, que estaba yo hablando de Platinum Moon, este grupito que acabo de descubrir, y resulta que tiene un baterista excelente, pero excelente. Si un cover, hacen covers, a ver, todas las bandas comienzan haciendo covers. ¿Por qué? Porque así se empieza. Es como el kindergarten de las bandas. Luego alguien se escribe una letra un día y otro le pone música y el día que cuando te das cuenta ya tienes repertorio. Entonces, hacen covers estos de esta banda que se llama Platinum Moon, hacen covers de Led Zeppelin. Primero que nada hay un par de canciones con esta niña, a mí verdaderamente me sacó, me puso la piel de gallina. Tiene una voz de contralto fantástica y tiene ella 21 o 22 años. El baterista, abordando los desafíos de John Bonham en trozos de Led Zeppelin, me dejó impresionado. El guitarrista es magnífico, tiene aparte un guitarrista que hace guitarra segunda y teclados, y tiene al bajista que es razonablemente bueno. Pero tiene un magnífico baterista, me llamó la atención. Luego me di cuenta de que The Sixters, que es el grupo ucraniano de chicas también muy jóvenes, a las que sigo, tiene como su eje una baterista magnífica que a los 12 años ya estaba despuntando en el mundo de la batería como alguien que tenía capacidades especiales para la batería. Y luego resulta que está The Warning, que las tres dominan perfectamente su instrumento, pero donde siempre ha destacado Paulina desde el principio, desde aquel cover de Enter Sandman con el que se hicieron dar a conocer por todo el mundo, cuando el guitarrista de Metallica dijo, la baterista es buena. Por muchas razones, entre otras cosas por su capacidad musical, Paulina ha destacado, es muy notable. Pero resulta que ahora acaba de ganar la mejor baterista, la persona que mejor toca la batería de rock del año en el sitio de Drumeo. Drumeo es un sitio, es una empresa que se dedica a hacer clases de batería, que tiene un canal magnífico. Todo lo que quieras saber de batería, quieres oír a los mejores bateristas, quieres enterarte de cosas tan raras como que el baterista de Red Hot Chili Peppers tocó en una canción de Dua Lipa, porque llegó al estudio cuando estaban grabándola y el productor le dijo, oye, esto vendría bien con batería de verdad, ¿la quieres tocar? Y dijo, chat, pues sí, la toco, ¿no? Entonces Dua Lipa tiene algo en lo que no está la caja de ritmos, sino un baterista de verdad de un nivel impresionante. Todo lo que quieras saber está con Dromeo. Yo veo mucho Dromeo, sobre todo por presionar a mi hijo para que toque mejor la batería. Baterista de rock del año, Paulina Villarreal, la baterista de la banda de rock mexicana The Warning. Paulina tuvo un gran año junto con sus hermanas, presentándose en los Video Music Awards, apoyando, teloneando a Muse y a Guns N' Roses en sus giras y haciendo sus headlines, o sea, no como telonera, sino como acto principal, en su país de origen y en otros lugares. La baterista del año de Dromeo es Paulina Villarreal. Entre los jóvenes es curioso, ¿no? Porque es el instrumento que llama la atención es la guitarra. A lo que más llama la atención es cantar. ¿Por qué? Porque eres la persona que queda al frente de todo. Las bandas se identifican mucho más por su cantante, pero bueno, tenemos bateristas muy jóvenes y muy buenos y me da muchísimo gusto. Y además, después de este recorrido por los tres grupos que les recomiendo, con tres bateristas excelentes, muy jovencitos, si yo les digo a ustedes que existe una persona que se llama, como voy a encontrarlo ahora porque lo tenía yo por aquí, así, una persona que se llama Jorge Garrido, probablemente no les diga absolutamente nada. ¿Quién es Jorge Garrido? En su casa lo conocen a la hora de cenar. Si les digo el estepario siberiano, ya estamos hablando de otra cosa. El estepario siberiano es el hombre que ha tomado YouTube por asalto con su batería, con su capacidad, con su velocidad, con su creatividad, con su originalidad, con sus desafíos
percusivos, y que es un joven de 20 y pocos años también, de Valencia, España, que tiene chiflados a todos los profesores de batería del mundo. Y ha ganado en Romeo también el mejor baterista de YouTube del año. Y si a ustedes les gusta la batería o les interesa la batería, a mí me interesa muchísimo, ¿no? Batería no toco, pero vamos, tocaba yo algunas percusiones, tocaba yo las tumbas con un grupo, con un dueto de hermanos paraguayos que hacían música brasileña en una peña en México. Así de rara puede ser la cosa. Pero, si les interesa el rock en general, pero sobre todo les interesa si te vas a dedicar a algo o no, sobre todo en la música, hace falta escuchar a Jorge, hace falta escuchar al Estepario Siberiano. Por esto, porque él parte de la base de que cualquiera puede hacer lo que él hace. Cuando tú ves lo que hace, dices no. O sea, no. Pero él dice que esto simplemente se logra trabajando, haciendo prácticas de batería 8 horas diarias, 10 años. Que cualquiera puede tocar lo que él toca si trabaja 8 horas diarias, 10 años. Y que si quieres hacerlo, ese es el precio. O sea, que no puedes esperar tocar la batería como él si no inviertes el tiempo y la dedicación que ha invertido él y que claramente están allí, ¿no? Y si no lo haces, no pasa nada, tocas batería a un nivel mucho más bajito y ya, y te diviertes y puedes tocar con tus amigos, hasta puedes tocar en una banda. No todos los bateristas del mundo son John Bonham o Neil Peart, ¿no? Las recomendaciones que le hace a la gente que empieza en la música me parecen tan valiosas como divertirme muchísimo viéndolo hacer redobles con una sola mano, que es absolutamente alucinante. Además sabe lo que está haciendo, está tocando con una sola mano y toma café y se enciende un cigarrillo, o cigarrillo de quién sabe si es de hierba santa o qué. Mientras trabaja con una sola mano y los dos pies, a ver, esa separación de los 4 miembros, pues es lo esencial de un baterista, ¿no? Como decía alguien, el baterista originalmente tocaba en el tambor, pero luego alguien descubrió que pues, si te tocaba un tambor podía tocar 3, ¿no? Pero entonces luego tenía un pie que no usaba para nada, entonces ya el bombo que antes un percusionista iba en la banda con el bombo tocándolo, pues se lo pusieron en el pie ya. Y entonces otro dijo, le queda un pie, pues vamos a hacer que toque el contratiempo, o charles que le llaman, ¿no? Y vamos, que la idea fue hacer que el baterista trabajara más que nadie con los cuatro miembros y ahorrarse a varios percusionistas. Pero independientemente de lo apasionante que es eso, lo que él enseña a la gente que quiere dedicarse a algo o no es fundamental. La razón por la que yo no me dediqué a la música es porque yo no quería, primero que nada, no estaba dispuesto a ensayar, a practicar tanto como era necesario. Y la otra era que no estaba yo dispuesto a cantar la misma canción durante 20 años, ¿no? Tienes un éxito y estás frito. Peor que te puede pasar es tener un éxito. Sé Billy Joel y trata de sacar un concierto en el que no toques Piano Man. Te desolla la gente. Te cuelgan. Eres víctima de tu realidad, de tu éxito mismo, ¿no? Y si no tienes éxito, de todos modos, o sea, tienes un repertorio y ese repertorio lo tocas una y otra y otra y otra vez. Claro, con eso te vuelves maestro en tu oficio, pero es un precio que yo no estaba dispuesto a pagar porque yo me aburro de las cosas y siempre quiero buscar algo nuevo. Y a mis años lo sigo buscando. Entonces, estos dos personajes me parece interesantísimo, me parece interesantísimo que sean los dos de los varios, de los muchos bateristas del año en distintas cosas, en pop, en soul, por cierto, en blues creo que fue. No me acuerdo. Hay otros bateristas que conozco yo que están en los premios de Romeo, que evidentemente pues los más grandes van a ser premiados en algún año, si no es en este, será en otro, pero es la idea. En todo caso, se los dejo para que lo tengan en cuenta. Y como se nos hace el tiempo, hay una cosa que sí quiero hacer. No se pierda, don Mauricio, al Arquipo este domingo en los Grammys. Sí, no sé si van a estar... es el anuncio de los Grammys. Entonces, no sé, espero que sí. Ya vi, las chicas hicieron un corto anunciando que van a estar en los Grammys. Que la gente que no lo sepa,
mis dos grupos favoritos en este momento, aunque quiero mucho a Sixters, son Larkin Poe y The Warning. A Larkin Poe las empecé a ver cuando tocaban bluegrass y tenían 15 años, ahora tienen 32, 33. Y tocaban con su hermana mayor eran las Lovell Sisters. Cuando la hermana se fue, la hermana dijo, no, yo me caso, me retiro de la música, y adiós. Ellas dos decidieron qué hacer. Y decidieron avanzar al rock de raíces, el rock con raíces en la música folclórica estadounidense, y al blues, sobre todo bebieron enormemente del blues, y empezaron a escribir sus propias canciones, y han sido 15 años de un crecimiento artístico absolutamente impresionante por parte de las dos. Entonces es un grupo que recomiendo enormísimamente, me parecen tan sólidas, tan... el otro día veía yo un solo, no es un solo de guitarra, o es un solo de guitarra, en el que van haciendo armonías. Rebeca toca la guitarra eléctrica tradicional y Megan toca una guitarra que era una lap, que se organizó originalmente, se hizo un aparato para poder tocar la lap de pie, porque la lap se toca sentado, pero se llama lap, es una guitarra de regazo. Se toca con un deslizador metálico, se afina, si mal no recuerdo, la afinación habitual es la afinación en sol abierto, y ella la toca así. Ahora ya le han diseñado, ya se diseñan guitarras así, porque otras personas quieren tocar como toca Megan Lovell. Entonces, generalmente el acompañamiento lo hacía Rebeca y los solos los hacía Megan con su slide guitar, la reina del slide le llamaban. Y tienen un solo de guitarra armonizando, donde parece que es una sola guitarra, que es un solo instrumento, cada uno está tocando una nota distinta en armonía. No me acuerdo cuál es la canción. Es que la vi hace un par de días. Y decía yo, solo si has tocado juntos muchísimos años, muchísimas horas, tienes esa compenetración para que suene como un solo instrumento. Cuando tú estás tocando una cosa, el otro está tocando otra cosa, están tocando notas diferentes, paralelas en armonía, lógicamente, y que no suene a dos instrumentos, sino a solo uno. Eso es lo que llaman en inglés the tightness, estar apretadamente ofreciendo una ejecución instrumental y vocal apretadita, unidita, cerrada, donde nada suena como si fuera de otro lado, como si se perdiera el ritmo, como si la nota entró unas fracciones de segundo, etcétera, etcétera. Y oír a Larkin Poe, ver a Larkin Poe en escena, sobre todo, yo veo las presentaciones en vivo, sobre todo, los vídeos musicales, pues también para saber cuál era la producción original, pero nada más. Ver a esta gente en concierto y ver la capacidad que tienen para sonar como se suena después de tantos años juntos, vale muchísimo, muchísimo la pena. En la música, ¿cuál es la diferencia entre tecnicismo y virtuosismo? Yo creo que ninguna, ¿no? Yo creo que un virtuoso es un técnico. Ahora eso no lo convierte en un gran músico. Siempre lo he dicho yo. Yngwie Malmsteen es un tipo que puede tocar a una velocidad absolutamente enloquecedora. Y por eso se da el lujo de tocar a Vivaldi. Y es bonito oírlo y es agradable escucharlo. Pero eso para mí siempre ha sido un poco frío Yngwie Malmsteen, ¿no? En cambio, B.B. King, que no te hacía grandes florituras en la guitarra, pero de pronto tocaba una nota y le hacía el vibrato de mariposa que hacía con la mano, ¿no? Y esa nota, en ese lugar, tiene una razón de ser y te transmite muchísimo. Y no es un gran virtuoso. Creo que B.B. King era un buen guitarrista, pero no era un virtuoso de la guitarra, no sé, a la altura de un Stevie Ray Vaughan, por ejemplo, o de un Buddy Guy, que son gente que ha explorado los extremos, los límites de su instrumento. Buddy Guy durante toda una vida, Stevie Ray Vaughan desafortunadamente durante poco tiempo. Entonces yo creo que hay virtuosos que expresan mucho y virtuosos que expresan poco. Y hay gente que tiene poco virtuosismo, que
tiene pocas técnicas. No es que no tengas técnicas, es que tienes cuántas tienes, cuántas cosas puedes hacer. Stevie Ray Vaughan podía hacer lo que fuera con la guitarra y probablemente hubiera sido más grande que Jimi Hendrix si se hubiera pasado al rock y si no hubiera muerto tan joven. Pero no es cuántas técnicas dominas perfectamente. A lo mejor dominas 3 o 4 muy poquito, pero eres muy expresivo. Y finalmente la música es expresividad, ¿no? Entonces, Hendrix transmitía mucho y era virtuoso, sí, pero es un gran virtuoso. Entonces, pero vamos a hacer esto que yo quería contarles. Ya sé que me voy a meter en un lío. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Pues mucha gente no lo sabe, pero te habla del Fondo Monetario Internacional. Entonces, te quedas más o menos con la idea, ¿qué será? Será un banco. O sea, es un banco de Estados Unidos. Eso sí, fijo, es de Estados Unidos. Obliga a los países a tomar préstamos, le unimos, le saca hasta la risa en intereses, hipotecan a la nación para toda la vida y están enriqueciendo a algún hijo puta por ahí. Seguro, eso fijo. ¿Quién? No sabemos. Porque cuando la gente te habla del Fondo Monetario Internacional, que es como te hablan de la OTAN, creo que ya una vez tratamos de hablar de la OTAN aquí, no cayó nada bien. No estoy defendiendo lo que hace el Fondo Monetario Internacional porque estoy en desacuerdo con la forma en que hace las cosas. Aclaro antes que todo. Y ahí con eso voy a terminar. Es decir, creo que el Fondo Monetario Internacional comete un error en la forma en que aborda los problemas que pretende resolver. Pero no lo puedes criticar si no sabes lo que es, criatura. Así que hay que ver qué es el Fondo Monetario Internacional. Primero que nada, el Fondo Monetario Internacional es una de las varias agencias financieras que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Depende de las Naciones Unidas. Es parte de las Naciones Unidas. No es un ente independiente, no es un ente estadounidense, no es un ente privado como creen algunos, ni depende de ningún gobierno en concreto. ¿Ok? Punto 1. ¿Cómo nace? Bueno, se establece el 27 de diciembre de 1945 en la que fue la llamada conferencia de Bretton Woods. Y en esa conferencia de Bretton Woods lo que se buscaba era reordenar el sistema financiero internacional que había quedado destrozado por la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo reconstruyes una Europa y un Japón y muchos países del sureste asiático básicamente aniquilados, destrozados, de infraestructura, sin casas, sin fábricas, sin todo lo que fue bombardeado a muerte, destrozado, en parte por los alemanes y en parte por la recuperación, la reconquista de Europa que por parte de soviéticos y por parte de los aliados, Frente Oriental y Frente Occidental. Tienes que reconstruir la economía y se encargan de reconstruir la economía. ¿Quién? Los Estados Unidos, por supuesto. Ya sabes que son los malos. No. Fueron 44 países los que se reunieron en la conferencia de Bretton Woods. Y puedes ver ahí que están países latinoamericanos, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, etcétera. Están todos. Que hay países de Oriente, que está la India, que está Irán, que está Irak, bueno, el Medio Oriente, Irán, Irak, que está Islandia por el norte, que está Guatemala, que está Grecia, que está Etiopía por África, Egipto por África. Es decir, que hay una representatividad, Filipinas de Oriente, hay una representatividad medianamente dentro de lo posible en ese momento. Y estos 44 países, ¿qué es lo que pretenden hacer? Primero que nada, crear un sistema comercial y financiero, monetario, comercial y financiero internacional, acordado entre todos para fomentar la colaboración y el crecimiento y evitar las guerras comerciales que habían hecho las guerras comerciales. ¿Por qué les tenían miedo a las guerras comerciales? Bueno, porque la Gran Depresión de Estados Unidos de 1929 había sido llevada por las guerras comerciales a todo el mundo y había afectado a todo el mundo. Yo sé que mi abuelo, que tenía algo, perdió todo lo que tenía en la bolsa de Estados Unidos. Pero bueno, él tenía otras cosas en México a las que sus socios le pelaron miserablemente. Da exactamente igual.
a estas alturas, que esto fue en 1929 y 30. Pero, por ejemplo, la forma en que tocó Alemania la depresión de Estados Unidos llevó a la hiperinflación, donde un dólar costaba 1,000 millones de marcos, cosas así. Las cervezas aumentaban de precio de que la pedías a que te la servían, y la hiperinflación de la Alemania, de la República de Weimar, es uno de los elementos que facilitó el ascenso de los nazis. Entonces, la hiperinflación de 1923 le abrió la puerta a Hitler y a su banda, que aunque tardaron 10 años en hacerse con el poder. 9 años. Entonces, una de las herramientas que creó esta conferencia para controlar y ordenar la economía, el comercio y las finanzas mundiales fue el Fondo Monetario Internacional. Todos los países, todos estos 44 países, todos aportaron dinero para crear un fondo, que es el fondo del Fondo Monetario Internacional. Es un fondo. Y su objetivo era, sobre todo, promover la estabilidad de los tipos de cambio y los flujos de intercambio. Hubo otros bancos, como el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, y otros acuerdos que buscaban sobre todo que los países permitieran o favorecieran que sus monedas fueran convertibles, es decir, que el dinero que tú tienes en tu país puedas convertirlo en otras monedas, que hoy nos parece lo más normal del mundo. Tienes pesos mexicanos y vas y compras yenes, yuanes chinos, y compras yenes japoneses, y compras qué sé yo, no me acuerdo, bolivianos, creo que se llama ahora la moneda de Bolivia. Puedes hacerlo. Las monedas son convertibles, antes no lo eran fácilmente. La idea era buscar acabar con el nacionalismo económico a cambio de mercados abiertos, la retirada de barreras al comercio y el movimiento de capitales. Y esto conllevó, aunque nadie se lo esperaba, pues el movimiento de personas, que es una de las cuestiones que vivimos hoy. Entonces, el Fondo Monetario Internacional lo que hace es mucho más que dar préstamos, gestiona las dificultades de la balanza de pagos y las crisis financieras internacionales. Todos los países aportan fondos a una bolsa común, y ellos, los países participantes del Fondo Monetario Internacional, no otros, ahora todos los países participan en el Fondo Monetario Internacional, pueden pedir prestado si tienen problemas de balanza de pagos. En 2016 el fondo tenía 667 mil millones de dólares estadounidenses. Bueno, ¿qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es que tú vendes y compras. Tú gastas y recibes. El gobierno puede vender cosas si tiene algunas empresas, y puede comprar cosas que necesita como insumos. El gobierno recibe dinero a través de los impuestos y gasta en gasto social, en infraestructura, etcétera, etcétera. Cuando gastas más de lo que vendes, de lo que ingresas, y esto lo sabemos todos porque manejamos la economía de nuestra familia, por lo menos, tienes un desequilibrio en la balanza de pagos. ¿Qué haces cuando gastas más de lo que ingresas? Pues pides prestado. ¿Qué pasa cuando pides prestado? Pues que estás endeudado. Los gobiernos pueden pedirle dinero a organizaciones, a bancos privados de todo el mundo. También le pueden pedir a un gobierno extranjero, y también le pueden pedir a personas privadas. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. El gobierno, en vez de pedir un préstamo, lo que hace es emitir bonos. Mira, yo voy a emitir unos bonos de tesorería de $1,000 cada uno, para que todo el mundo pueda comprar, y me comprometo a pagar $1,200 dentro de 18 meses. Y es una forma de deuda. La deuda que asume un gobierno es parte de la deuda externa, es decir, la deuda externa es lo que deben todo el país, todas las empresas que le han pedido prestado le deben dinero a empresas de otros, o a bancos de otros países. Todo lo que se dé a deudar fuera, seas privado o seas gobierno, es deuda externa. La deuda soberana es la deuda del país, la deuda que tiene el gobierno del país, perdón. La extranjera es todo, la deuda externa es la deuda que tiene todo el país, y la deuda soberana es la que tiene el gobierno. Cuando los gobiernos no pueden pagar, porque ya pidieron prestados muchísimo, pero siguen teniendo un desequilibrio en la balanza de pagos, y además ya no pueden pagar lo que habían pedido prestado. Los seres humanos normales nos declaramos en bancarrota o en quiebra, y más o menos de lo que se puede rescatar de lo que teníamos, pues los deudores se lo reparten.
Las empresas se declaran en quiebra y los deudores se reparten los activos de las empresas para más o menos recuperar parte de lo que les debía la empresa. Pero los países no pueden hacer esto, no se pueden quebrar, no, me declaro en bancarrota ya, no. Entonces tienen que reestructurar su deuda. Reestructurar su deuda es negociar con los que les pidieron prestado para que les bajen los intereses o les aumenten los plazos de pago de la deuda, o pedirle prestado dinero al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tiene esquemas de préstamos sin intereses y tiene esquemas de préstamos con intereses, pero más bajos que los intereses de la banca. Suena raro, ¿verdad? Para la idea que tenemos del FMI. Bueno. Entonces, ¿cuál es el problema con el Fondo Monetario Internacional? El problema en realidad son, creo yo, dos. Y esto lo apoyo más o menos en lo que me han dicho personas que más o menos saben del tema. Uno, el Fondo Monetario Internacional siempre asume que tus problemas de balanza de pagos son causados por errores tuyos como dentro del gobierno, no por factores externos. Y resulta que sí, los factores externos pueden influir en que un país tenga un problema de balanza de pagos. Pero como el Fondo Monetario Internacional parte de la base de que siempre tus problemas de deuda se deben a factores internos, te prestan no a cambio de intereses leoninos, sino a cambio de que ajustes tu economía para resolver los problemas internos que han provocado tu problema de balanza de pagos. ¿Qué implica esto? Pues fundamentalmente reducir los gastos de los gobiernos, vender las empresas y instituciones privadas, las empresas que tengan los gobiernos, que tengan empresas, reducir el gasto, y cuando reduces el gasto, pues generalmente reduces el gasto de los más pobres, el gasto que se llama gasto social, el gasto en escuelas, el gasto en hospitales, el gasto en apoyos a la educación de los más pobres, el gasto en llevar agua potable a lugares donde es carísimo, que ninguna empresa lo llevaría, o llevar electricidad a lugares donde es carísimo porque el pueblo está muy lejos y ni a ninguna empresa le sería negocio llevar la electricidad hasta allá, y entonces el gobierno lo hace. Reducir dentro de lo posible las pensiones, los salarios dentro del propio gobierno, entrar en lo que se llama la austeridad, y que algunos han llamado el austericidio, porque para muchos países es terrible las exigencias del Fondo Monetario Internacional para otorgar los préstamos que eventualmente además vas a pagar, porque los vas a pagar. Tuvimos un caso en Grecia. En Grecia se había llegado a un nivel de locura donde se le pagaban pensiones altísimas a medio mundo por nada, ¿no? Y la gente se andaba jubilando a los 40 años con pensión completa y cosas así. Y Grecia cayó en un problema de deuda gravísimo. Entonces, bueno, lo iban a salvar los amigos de Pablo Iglesias, quién sabe cómo. Pero Pablo Iglesias defendía que, ay, qué bueno que Grecia está hundiéndose económicamente. Y finalmente lo que pasó es que Tsipras, que era de su nombre de izquierda, se enfrentó a la realidad, y la realidad fue, pues hay que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, y desafortunadamente hay que hacer lo que ordena el Fondo Monetario Internacional para reordenar nuestra economía interna a fin de que nos den los préstamos y a fin de que tengamos más las condiciones necesarias para pagar esa deuda. Eso es el Fondo Monetario Internacional, punto. Puede no gustarles, a mí no me gustan muchas cosas que hace el Fondo Monetario Internacional, pero al menos ahora ya tienen, queridos niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, una vaga idea de qué es, cómo funciona y por qué a algunas personas les molesta mucho el Fondo Monetario Internacional. Yo no creo que sea tan malo, porque a diferencia de los préstamos, por ejemplo, de China, China no te presta para salir de tu balanza de pagos, te pide algo a cambio. Pero si tú le pides, por ejemplo, a China para hacer un puerto, o sea, la deuda que está antes del Fondo Monetario Internacional, si no le puedes pagar el puerto a China, pues China se queda con el puerto. O sea, esto es un crédito depredador. Y si le pides prestado para exportar petróleo, pero no tienes suficiente dinero para pagar la deuda, pues no le haces, se queda con parte de tu petróleo. Es lo que pasó en Venezuela. ¿Es mejor el Fondo Monetario Internacional? Bueno, pues sí, en cierta medida sí, aunque por otro lado, afecta mucho más a los más desprotegidos en los países a los que acuden los gobiernos que necesitan el apoyo del Fondo Monetario Internacional.
¿Es la solución ideal una u la otra? Pues no creo que ninguno sea la solución ideal, pero simple y sencillamente así es la realidad. Y una vez que conocemos la realidad ya podemos valorarla de una manera un poco más racional, inteligente y correcta, sabiendo de qué rayos estamos hablando y no simple y sencillamente quejándonos porque qué horrible es esto. Y nunca realmente mucha gente lo dice sin saber de qué estaba hablando. Dice... blues con B.B. King y neoclassical metal con Yngwie Malmsteen. Sí, son géneros muy distintos. Pero eso me da exactamente igual, que son géneros muy distintos. Hay gente que me transmite en el barroco y hay gente que me transmite en el romanticismo. Y son géneros radicalmente distintos. Y hay gente que me transmite en la música profana medieval, como Guillaume de Machaut. Hay grupos que interpretan a Guillaume de Machaut de una manera absolutamente deliciosa y cautivadora, y hay gente que lo toca como si estuviera tocando a la puerta. Es horrible. No tiene nada que ver los géneros. Cuando Yngwie Malmsteen trabaja y tiene vídeos maravillosos de él tocando a Vivaldi con orquesta japonesa, y ya tienen muchos años esos, le sigue pareciendo admirable su virtuosismo, pero me dice poco. Mientras que un Isaac Perlman, un B.B. King, una Joan Shaw Taylor en el blues, me cuentan mucho más, me dicen muchas más cosas. Entonces, ahora, neoclassical metal, pues puede ser neoclassical con 25 adjetivos más. A mí hay géneros que no me dicen absolutamente nada, ¿no? ¿Qué opina de David Gilmour? Me parece un gran compositor, por supuesto. Saludos desde Mallorca. Acabo de ver el término alfombra persa, que tiene que ver con el conflicto Israel-Hamás, Irán como tercer partido. ¿Sabe a qué se refieren? No tengo ni la más remota idea. Estaría bueno que hablaras sobre el cartel de Semana Santa de Sevilla que ha escandalizado a los talibanes católicos. No, parece tan tonto. A ver, bueno, para quienes no lo sepan, y a ver si lo encuentro y lo ponemos aquí, aunque sea un segundo, para los que no son españoles, porque es raro el asunto. Bueno, a ver. Images. Dios mío, está metido Baza hasta Pérez Reverte. Sálvanos, Señor. Bueno, les pongo esto y conversamos. Miren. Este es el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024. Primer asunto. En Sevilla la Semana Santa es la fiesta más importante del año. Para los ateos de Sevilla también. Hay una señora que, la mamá de una estrechísima y queridísima amiga mía, que le caigo muy bien, pero no sabe por qué me meto con la Semana Santa, porque una vez me metí con la Semana Santa. La Semana Santa es sagrada. Para los que no son católicos es sagrada. Entonces, este es el cartel que se marcan para la Semana Santa de Sevilla 2024. Y está pues, un Cristo guapetón. Demasiado guapetón, según algunos. A ver, a lo largo de la historia, lo que se ha hecho con la imagen de Cristo, que pues, seguramente era un señor del Oriente Medio con un aspecto más cercano al de, no sé, Saddam Hussein que de esto, pues ha sido un proceso de europeización, rubificación, ojoazulización de la imagen de Cristo. No es novedad para nadie esto, ¿verdad? Cristo tenía que haber parecido como cualquier persona que se encuentre uno entre los palestinos, por ejemplo, ¿no? Porque los israelíes, los judíos israelíes, generalmente judíos askenazí, que con el viaje por Europa durante miles de años, pues llevó a que sean gente más europeizada también en general, salvo los judíos etíopes, que esos son claramente africanos, subsaharianos. Pero se ha europeizado y blanquificado a Cristo para que sea más palatable para los europeos. Pues es el extremo de eso, ¿no? El extremo es un chico guapísimo,
dicen, yo de chico sé poco, no, a ver, uno puede observar que es un chico guapísimo, y eso no, yo no lo había yo visto de tiempo, de cuerpo entero, pues sí está un poco eroticón. El tema, el chico es guapísimo, ayer lo vi en la tele. Y ay, pues estoy muy contento, pues ay, qué bueno que les guste a la gente, porque me gustó ser el modelo. Claro, es una fotografía de un modelo sevillano, un chico muy guapo, que lo usaron para hacer el cartel, la fotografía del cartel de la Semana Santa. ¿Qué no les gusta? Que está muy erotizado. Cristo siempre ha estado erotizado. Que es muy guapo, siempre ha sido, lo han pintado mucho más guapo de lo que era. Que está muy europeizado, siempre ha sido europeizado. Yo no veo el problema. Si les inquieta, pues será que les gusta, pues está bien. No importa que tenga un hombro más alto que el otro, porque tiene un hombro más alto que el otro, me acabo de fijar. No sé cuál es el escándalo ni cuál es la angustia de los ultras. No lo he visto. He visto que el escándalo en general es porque es demasiado guapo. Para haberlo pensado antes. Demasiado europeo, demasiado blanco. Haberlo pensado antes. Y sobre todo que sí, de cuerpo entero es una visión pues, un tanto erótica, podríamos decir, del personaje, pero yo no, yo lo prefiero, por supuesto prefiero esto a esos cristos ensangrentados, esos ex-homos tirados en ataúdes de vidrio en las iglesias, cadáveres, cristos muertos con todas las heridas imaginables, todas las heridas que cuenta la Biblia y 100,000 heridas más que se le ocurrieron al escultor, o esos cristos crucificados, lamentables, en una situación horrible, a punto de morir o muriendo. Pues son imágenes estremecedoras, Julín. Imágenes estremecedoras. Bueno, prefiero esto, ¿no? Pero por lo visto algunas personas prefieren al Cristo ese doliente, al Cristo destrozado, a esa imagen dolorosa, verdaderamente molesta que puede ser del Cristo doliente, ¿no? No sé qué prefieren. Yo cuando veo los pasos que salen esos Cristos del Via Crucis también, los crucificados, los del Via Crucis y el ex-homo, que es el ya muerto, son de las cosas que más me han repelido siempre de la iglesia católica en la que yo me crié. Fueron de las cosas que iba yo con mi mamá a la iglesia y veía yo aquello, sangre y heridas y mala onda, ¿no? Mala onda. Y parece que muchos no lo han entendido. No bajé el volumen de la música del intermedio, por cierto, debo decir. Es el hijo del pintor, de hecho, sí, pero es una foto, porque además si tú lo ves, es una foto. O sea, si el pintor pues, poco pintó, porque ayer yo lo vi al chico, estaba encantado además. Está muy fitness, me encanta ese Jesus, muy 2024. Pues bueno, es la historia, pero yo creo que es una de las exageraciones propias de quienes han creado una religión que en realidad no les convence del todo. Y como decía yo, pues la gente que se hace hoy la religión a su manera y me dice, no es que Cristo no es el de la Biblia, sino es un Cristo que es así, y se lo van inventando. Y dices tú, es que tú no te das cuenta que hace pocos años te hubieran quemado en la hoguera por eso. Bueno, amiguitos y amiguitas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, ha llegado el momento en que yo me vaya porque tengo cosas que hacer y seguramente ustedes también. Nos vemos el próximo miércoles, a ver qué se nos ocurre, que todavía no hemos empezado a investigar lo del miércoles. Tengo muchísimo trabajo además, así que igual no hay nada el miércoles, espero que no pase. Nos vemos aquí el jueves en su revista semanal y como todas las semanas les conmino, les advierto, les suplico, les regalo que ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.